Se abren las puertas de la Galería del Horror para dar comienzo a un nuevo episodio de este podcast, episodio número no sé cuánto, en el cual vamos a estar iniciando un nuevo mes, una nueva temática. No vamos a hablar de cine, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar del Mundial. Día especial en el cual estamos grabando, porque mañana, nosotros grabamos los miércoles, pero juega Argentina semifinal del Mundial, por lo tanto Sí, nos hemos y cambiado de no fecha. sabemos qué va a ser de nosotros mañana, así que dijimos, bueno, adelantémoslo un día. Exactamente. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Bueno, Leo, un placer volvernos a encontrar. Qué coincidencia, ¿no? Vamos a hablar de, bueno, ya me adelanto, del New French Extremity, a horas nomás de que quedó eliminado Francia del Mundial. Pero bueno, sí, un placer volvernos a encontrar con esta nueva temática inaugurando el mes de julio. Exactamente. ¿Sorpresa, decís vos, el resultado? A mí me sorprende cómo lo salió jugar Francia, la verdad. Si les parece, hacemos un pequeño análisis de 2 horas del partido. Em, es más que eso, la verdad. Pero no, podría haber pasado tranquilamente. Bueno, sí, yo creo que estaban un poco cagados porque ya venían de dos derrotas seguidas con España, incluido Eurocopa. Y bueno, Sí, sí, ya es los lo que tenían pasó. medio de hijos, ¿no? Sí. Eh, por ahí tengamos alguna dificultad, cada tanto que alguno medio que se corte un poco, vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Este, Bueno, vamos a hablar de lo que venimos a hablar en serio, que no es del mundial ni nada por el estilo. Venimos a hablar de estas películas francesas muy bonitas para ver con toda la familia reunida ahí con los nenes, todo. Ujú, sí, sí, de día. Exacto. Y vamos a empezar con un clásico, digamos, de este tipo de películas, de este subgénero, que también creo que hoy se presta para hablar un poquito del mismo, del nuevo extremismo francés, pero un poquito más adelante. Ahora primero presentamos la película que es Mártires. Así es, del ¿Qué tal? 2008. Una película, Bueno, una buen dato, película porque que, la verdad bueno, no me acordaba. en mi caso en particular yo no la había visto. Es de esas películas que las tenés presente, ¿viste? Están como en el inconsciente colectivo por de alguna manera lo que dejaron. Pero yo no la había visto y Ujú. bueno, tocó verla para esta ocasión. Y bueno, me gustó mucho, pero ya nos vamos a adentrar. ¿Vos en tu caso ya la habías visto? ¿La tuviste que volver a ver? Sí, la vi 2020, 2021, por ahí. Hace no tantos años, si querés. Bueno, media década si lo pones Ujú. de Un, otra un forma. lustro. No, sí, un lustro. Una película que obviamente ya está, por lo menos a quienes gustan del cine de terror, está ya un poco en el inconsciente colectivo, ¿no? Es una película que tiene ya sus buenos años, 20 años Va a cumplir básicamente. 20 años, sí. Eh, exacto. Y que, bueno, como bien dije, la vi, la volví a ver para ahora, vi la tristísima remake estadounidense, Ujú, ujú. tengo para comparar ahí, difícil compararlas, Difícil verla. muy difícil. Ahora, sí, sí, no, la remake es muy mala. Pero yo tengo una cuestión acá. Vos dijiste que te gustó, así que la viste la primera vez, pumba, te gustó la película. Sí, 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 sí. Ok. No fue mi caso. Mira, de la primera vez No que la fue mi viste. caso. Sí. La primera vez que la vi, quizás la vi con demasiada expectativa, producto de que decían, no, viste, una película que es terrible, mirá Sí, lo sí, violenta sí, sí. que es, bla, bla, bla. La miré y fue como, he visto cosas peores. Fue un momento también entre pandemia y primera salida de la pandemia que miré muchas películas muy jodidas de la cabeza, la verdad, debo decir, una tras de otra, y creo que en ese contexto fue como, he Claro, visto ya la cosas vara peores. estaba alta. Sí, sí. Sí, eso, creo que ese fue uno de los principales problemas y también la Y seguro. expectativa de que iba a haber algo terrible Tal cual. que no me pareció tanto. Ahora bien, vi la remake el otro día. O sea, vi primero la remake en esta nueva etapa, digo, primero la remake y después veo la original otra vez. Y después de verla otra vez dije, che, era bastante violenta la cosa. Sí, 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 sí. Lo, l- lo cual me preocupó por mi estado mental en aquel momento, que no me pareció para Claro, nada claro. violento. En retrospectiva, sí, sí, Pero sí, sí. sobre todo, cuando la comparás con la versión yankee, hay mucha diferencia en cuanto a la violencia de la película. De hecho, están categorizadas en distintos niveles. Creo que la de la yankee está menor de 16
Este, y bueno, eso fue lo que también hizo que la película. Es medio una versión de Temu, ¿viste? Muy barata. Ajá, ajá, tal cual. Sí, 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 más apta para todo público. Medio lo que pasó también, creo que lo hablábamos con algunos remakes norteamericanos de las películas japonesas, viste que las hacen más diluidas para llevarlas a públicos, para Ujú. abarcar más público. Suele pasar, y más con los gringos, viste, que quieren captar más atención y bueno, terminan ligando ahí las películas. Sí, les cuestan hacer remakes de películas de afuera, ¿viste? El, No, perdón, el, tengo un chicle El muy tema es malo que estoy que haciendo. yo creo que tanto por ejemplo las últimas películas que hablamos, las japonesas y bueno, esta en particular, son muy propias de la cultura o de la idiosincrasia o ideología de quien las hacen, tipo en este caso los franceses, así como fueron con los japoneses. Entonces ya te tenés que desligar de esa identidad cultural y tratar de darle tu impronta y es muy difícil. Porque hay mucho detrás, Mm. ¿viste? Son películas con mucha identidad cultural y bueno, está. Después pasa esto, si encima la querés hacer para un público más abarcativo y bueno, le vas a tener que sacar cosas. Aparte tienen esto los muchachos que no ven películas subtituladas, ¿viste? Sí, 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 Entonces sí, tal cual. necesitan sí o sí que haya una versión yankee para poder verla. Sí, Es 100%. increíble. De hecho, ayer vi en uno de en estos grupos medio falopa que sigo de películas de terror y de Greenhouse y demás. No sé qué película recomendaban, no me acuerdo ahora. La cosa es que no era yankee y el comentario era, miren esta película, qué sé yo, por más que tengan que leer. O sea, aclaraba el tipo. ¿Qué, Por más que tengan que leer. Digo, qué bueno, dale. sacrificio? Era un mártir el que vio la película. Sí, 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 sí. No, 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 es son tremendo, no, terribles. fíjate que al Pero punto bueno, tal de que en los premios, estos que hacen los Oscars y demás, por ahí hay una categoría de película extranjera, que ni siquiera la subdividen en géneros, es como, exacto, bueno, un premiecín para las películas extranjeras, a ese nivel. Pero bueno, no por exactamente. eso dejamos de tener estas joyitas que ya dijimos que bueno, es del 2008. Y bueno, ahora vamos a entrar un poco en detalle si querés. Ya mencionamos al director y escritor, Pascal Laugier. Dale. Si no es francés, cagamos ese. Eh, bueno, entiendo que si bien no es su primer largometraje, creo que es el segundo, sí es como su obra más emblemática y el que consolidó, vamos a decir, su reputación en el cine de este estilo así extremista. Exactamente. A su vez, es el guionista de la Ujú. película, si yo no me equivoco. Sí. Un muchacho que, por lo que pude averiguar, no estaba pasando un momento personal muy alegre, Ujú. se nota en la Se nota. película, Sí, sí. eh, con algunos problemas mentales y demás, creo que sufría depresión y alguna que otra cuestión más. Y bueno, un poco que canalizó toda esa situación escribiendo este guión y dirigiendo esta película. Menos mal. Sí, sí, pues nos Eh, dejó una gran obra. Creo que un poco se puede ver que digamos, la mente muy sana no piensa en estas cosas para escribir una Exactamente. película, Sí, esa es sí, la tal verdad. cual. Tenés que estar en ese estado para llegar a esta conclusión. Claro, exacto. Pero bueno, salió lo que salió. Salió una buena peli. La remake es del 2015, 7 años después. Así es, con También Jessica Biel, diría ¿no? yo, no, no es con Jessica Biel, ¿eh? No, 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 no. Ah, O no. sí. Pará, por ahí, si era Jessica Biel no la reconocí. Puede Porque ser, yo ¿eh? Puede que tengo, tengas razón vos. tengo cuotas de la película, no la vi. No la vi. Mártires 2015. No, me parece que no era ella, pero puede ser, ¿eh? Ok. A ver, Pero... chequeamos 2 segundos. No, no es ella. Es Troyán Belisario y Valey Noble. No sé quiénes son, no las conoce nadie a ellas No. dos, así que no, la verdad es que no. Bueno, bueno, bien. Jessica Biel hizo otra remake, que fue Ah, la de la puede ser que masacre sea de de Texas. otra, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. La de la masacre de Texas. Exactamente. Ok, ahí estamos, ya nos ubicamos, nos confundimos de remake. Ya tocará hablar de esa película Sí, por favor. en su debido momento. Esa es la remake buena. Em, Sí, 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 es una remake. Esta no, 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 no es el caso. También creo, cambió de década. A veces también, viste, que las películas, sobre todo cuando se arman estos tipos de subgéneros y demás, responden a un momento muy particular.
y los cambios de década a veces no le ayudan para que Sí, salga otra película. Son muchos años de diferencia. totalmente, totalmente. Sí, por ahí si esperaban 20, 25 años, cuando ya hay un cambio completo de generación, bueno. Pero 7, 8 años Puede después, ser. viste, todavía no, ya es demasiado, es mucho y poco. No, es un cambio de generación. Claro, eso, es un punto eso. Es un cambio generacional, ya estamos en otra década, pero a su vez no pasó el suficiente tiempo. Y bueno, es complicado. De hecho, este es un subgénero que eh, abarca entre finales de los 90, principios de los 2000 y la década, si se quiere, esa primera década de los 2000, Sí, ¿no? Hasta el 2010, ponele. sí, sí, sí. Después puede haber otras películas, seguramente. De hecho, todavía hay alguna que otra, pero ya son, viste, esos coletazos que quedan ahí. No Tal es, cual. este... De hecho, yo me esperaba que fuera anterior la película. Me sorprendió que fuera el mm, 2008. Por ahí esperaba que fuera de principios de los 2000. Pero sí, creo que ya es parte de lo que quedó, ¿viste? De los restos de principios de los 2000 que sale esta película. sí, de hecho, bueno, hablamos un poco del extremismo, del nuevo extremismo francés. Y después ya nos metemos en la película. A ver, no existe un viejo extremismo francés, Ujú. ¿no? Es un título, es un título en realidad peyorativo, hay que decir. Sí. Este título lo pone un crítico de cine, un muchacho británico, que tengo Ujú. el nombre acá, James Quant, un tipo muy conocido en ese mundillo de las críticas y demás, participante de festivales, ese tipo de cosas, em, que escribió un ensayo para la revista Art Forum, Ujú. y un poco de manera irónica, Quant lo nombró de esta forma, ¿no? Hablando, en realidad fue un insulto, vamos a decirlo así, ¿no? Fue una crítica, pero que la típica resignificación, ¿viste? Ujú. Agarrás Ujú. algo que te dice vos en contra y decís, che, está bueno, lo voy a Tal empezar a cual. usar. El espejito rebotín. Y. Claro. Y con eso, bueno, le dieron nombre a este movimiento de muchos nuevos directores en aquella época también, directores jóvenes de fines de los 90, de principios de los 2000, Sí. que empezaron a mostrar este tipo de historias, ¿no? Con una cuestión m- mucho de mucha violencia, ¿no? Gore, cuestiones sexuales, todo muy fuerte si se quiere, rompiendo un poco la tradición, si se quiere, de creer que el cine francés es mucho más lo estético, lo visual, Ujú. ¿viste? Las Lo historias romántico. claro, las relaciones más personales Sí. y profundas y demás. Y bueno, esto rompe un poco con esa idea. No sé tampoco si esto es realmente así, pero está esa imagen, ¿no? De que el cine francés o el arte francés es ese tipo de cosas, ¿no? Después Sí, de podemos ver hecho. que ya en literatura había. A ver. No, no, sí, sí, decí, cerrá y te digo. No, que si uno empieza analizar un poco la literatura francesa, qué sé yo, tenés el Marqués de Sade en el siglo XVIII, ¿no? Entonces ya tenés cuestiones así, polémicas si querés, con la cuestión sexual, la cuestión del cuerpo, a veces rozando, ¿no? Estas películas, el body horror están por ahí. Sí. Este, mm, de hecho, yo más que yo lo menciono como un subgénero, pero creo que más que un subgénero es una especie de movimiento cultural de un determinado momento, porque dentro del nuevo expresionismo francés, extremismo francés, perdón, hay distintos subgéneros de películas. Hay alguna que puede ser un slasher, otra puede ser más body horror, hay de todo ahí adentro. Por Sí. eso, no, pienso más Sí, que es más como una especie de movimiento. sí, termina siendo una expresión cultural y después vamos a ver en más profundidad que la película tiene un poco de todo de ellos. Em, Ujú. que también es algo que los franceses nunca dejaron de tener. Tipo, hablemos de los degollamientos. ¿Hasta qué años se hacían? Tipo, hasta siglo XVIII y XIX se siguen haciendo. Entonces es como que no es algo a lo que le escapaban. El término, por lo que vi, se acuña en el 2004. Fíjate vos, unos años Ok. antes de que saliera esta película. Y sí, como vos decías, hace referencia a todo este movimiento de fines de los 90 y principios de los 2000 peyorativamente acuñado por alguien que no era de la movida, un británico, sí, haciendo referencia a que estas películas eran violentas por ser violentas, nada más, ¿viste? Por el arte de ser violentos. Y bueno, la realidad es que no. Hay mucho más detrás de eso. Ujú. Sí, a ver, es una crítica.
habitual de, valga la redundancia, de los críticos del cine, decir, bueno, el cine, sobre todo con el cine de terror en particular, viste, que Sí, lo miran un poco de reojo, sí, tal cual. con que, esto es violento y ya está, acá hay sangre, no se puede analizar mucho más que eso. Y cuando no, cuando, como hemos estado analizando en los distintos episodios de este podcast ya hace bastante tiempo, más de un año, o un año, no sé hace cuándo estamos, regresamos, Y a este, principio de año, ok, principio del año pasado, claro. no me acuerdo bien qué fecha, pero sí, bueno, vamos a poner un año, Ujú. lo que siempre decimos acá, ¿no? Las películas uno puede quedarse con la parte superficial, que está bien, porque a fin de cuentas una película es un medio de... Es arte, sí, pero también es una forma de entretener, ¿no? Entonces vos podés Tal cual. tranquilamente disfrutar un momento mirando una película sin pensar mucho más que eso, Sí, pero también siempre tienen algo más detrás y en algunas películas en particular todavía más hay para analizar. Acá creo que hay mucho para plantear, para analizar. Tiene que ver también con la cuestión social, política de la época, tiene que ver con, bueno, cuestiones que tienen cientos de años de discusión también. tal cual. Este, es una película muy particular, es que sí, es una película muy violenta, imagino que, bueno, quienes gustan del cine de terror no se van a horrorizar por eso, pero si es una persona que no viene tanto del palo, que no le gusta tanto, le va a costar ver la Sí, película, sí, es una sí, realidad. recontra. Es impactante visualmente. Ujú. Sí, 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 si no estás Este, acostumbrado, si no te lo esperabas. Yo la verdad que me imaginé por dónde podía llegar a venir la mano, pero no tanto. Eh, Debía haberlo supuesto igual, viniendo de este género. Pero no, no lo digo como una crítica, ¿eh? Es simplemente una mera observación. Sí, si no estás acostumbrado o no esperabas ver eso, es impactante. sí, lo es, realmente lo es. Yo insisto, en el momento que la vi no me pareció para tanto. Cuando la volví a ver ahora, digo, y sí, la verdad que sí. Y uno tiene que ponerse también el contexto de cuando salió. Hay que ponerse en contexto también de si es la primera película de ese estilo que ves. También Claro, tal tiene un cual. impacto distinto. Bueno, muy particular la película. Está muy bien hecha, de todas formas. Em, no sé si es la que más me gusta de todas estas que estuve viendo este tiempo. Estuve viendo Ujú. varias y todavía me quedan varias por ver. Así que voy a comentar un poquito más después. No, seguramente van a ser parte de las recomendaciones Sí, del día de sí, la sí, fecha. seguro. Sí, sobre todo porque, quizás te pasó a vos también, al no frecuentar tanto el cine francés, después ver recomendaciones relacionadas con los actores, los directores, y eso se hace un poco más Cuesta, difícil. sí, totalmente. Yo por eso después tiendo a buscar, bueno, remakes, por lo general hay, si son películas que terminaron siendo de culto, que la pegaron, pero bueno, los gringos querían su versión. Por ahí algún remake o películas relacionadas desde el concepto, ¿no? Ujú. De esta búsqueda filosófica de respuestas, de la violencia, no solo por el arte de ser violento, sino por querer expresar algo más. Así que sí, y volviendo rápidamente a lo que hablabas vos del contexto social, está bueno porque nos pasó lo mismo con las películas anteriores japonesas, y nos vuelve a pasar ahora, creo, de cuánto importa, cuánta presencia tiene la época en la que se hacen, o en la que se escriben, más bien, y cómo eso se ve reflejado después en la película. No es casualidad, y eso está bueno, porque también por ahí te da un poco más de curiosidad y querer investigar más, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si se vivía así realmente, las diferencias de las clases sociales y demás. Así que por ese lado está bueno y tiene que ver con todo esto de las capas, ¿viste? De las capas que puede tener una Los película. Y ogros. más que nada de terror. Como los orcos, sí. Los orcos. Perdón, Con los orcos puede que estoy jugando también. mucho al WoW. Así que sí, Bueno, desde ese sentido está bueno. bueno, vamos a hablar un poquito más de la peli. Dijiste el nombre del director, dijimos Ujú. también que es el guionista de Sí. esta película, Pascal Lequier, o como se pronuncie. Ujú. La banda sonora está a manos de Seppuku Paradigm. Ahí va. Es, Ese dato no lo tenía. es un dúo de música electrónica Mira. diseñado por hermanos franceses de origen español, Alex y Willy Cortés. Ah, es medio un intento de Daft Punk. Claro, ponele. Ujú. Hace esa música,
Eh, no sé si ¿te acordás? Yo lo único que me acuerdo de la banda sonora es el final de la Ujú. película, porque se me hizo muy, pero muy, muy similar a la intro de Exterminio. Puede Muy ser, similar. ahora que lo decís. Sí, el recuerdo que me dejó la película en cuanto a la banda sonora es que me descolocó por momentos. Que por ahí sonaba algo que no Ok. esperaba que sonase. Pero por ahí también tiene que ver con estándares definidos de música en películas, ¿viste? Ujú. Podrías argumentar que le da el toque también, lo hace más único. Pero sí, ahora que lo mencionás es verdad, puede ser. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿viste? Tiene un Franceses. increscendo ahí. Ese final tiene un increscendo que con con una especie de leitmotiv que se va sosteniendo durante. Es muy parecido. No es Sí. igual, obviamente, porque si no se hubieran comido un lindo juicio. Pero este, tiene algo ahí, está similar. Me hizo acordar. Creo que eso fue lo único que. No le presté yo atención, la verdad, a la banda sonora. Y reparé en eso cuando dije, che, esto me suena de algún lado. Ujú. Y dije, ah, se parece aquella gran banda sonora que tiene Exterminio, de la cual hemos hablado, vayan a buscarlo, Hablamos de la trilogía y ya salió de la las cuarta. tres, sí, sí, sí. Eh, a priori parece que va a salir la supuesta quinta película que yo pensé que no iba a salir. Mirá. Parece que sí. Sería como, claro. No, tengo que ver la cuarta todavía. Dicen que está buena, por lo menos mejor que la tercera, seguro. Es mejor que la tercera. No sé si está buena, pero mejor que la tercera. Claro, que no es difícil. Lo cual tampoco es muy difícil. No, no, no. Estaba por Sí, el sí, sí. piso la cosa. Pero bueno, no venimos a hablar de eso hoy, pero No hoy, si no quieren hoy. escuchar cómo analizamos de Exterminio con un invitado y todo, vayan a buscar. Por aquel momento solamente había audio, no había video, pero Ujú. bueno, ahí están los episodios episodio doble, por cierto, hablamos dos veces de Sí, sí, esas sí. películas porque, bueno, era bastante. Volviendo acá, entonces, ya hablamos un poco de la banda sonora. Te voy a tener un datito, A ver. no sé si lo tenías. Los efectos especiales estuvieron a cargo de un muchacho llamado Benoît Lestang. Ujú. Gran laburo hizo, por Sí, cierto. súper. Muy, muy, muy bueno. Los efectos prácticos son de lo mejor de la película. Eh, Se suicidó, un mes No me antes del digas. estreno de la película. No. Para Sí, agregarle más señor. picor, más drama. Sí, sí. De hecho, hubo varios problemas con el elenco por lo que fue la filmación de la película y demás. Eso leí, eso leí. De Tenemos hecho, también. respecto al tema de pasar largas jornadas con el maquillaje y demás. Sí, 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 sí. Sí, exactamente. Morgana Aloui, Ujú. que hace el personaje de Ana, si no me equivoco, Sí. eh, terminó con una depresión terrible después de la filmación de esta película por estar horas colgada ahí con la prótesis, gritando, todo. Es que, Así que claro, bueno, o sea, realmente. físicamente y mentalmente es una re exposición grabar este tipo de película. Ujú. De hecho, también leí que ella misma se rompió unos huesos, se rompió el pie durante el rodaje de la película. Que Ay, Dios, qué feo. cayó de un escenario y creo que estuvo como 6 semanas en cama y tuvieron que detener la producción de la película. Más de un mes. Así que sí, fácil no les resultó aparentemente. A lo Viggo Mortensen En El Señor de los Anillos. grabando cosas, El Señor de los Anillos. Sí, excelente esa Pero ese anécdota. fue Como, por él. háblame de actores metódicos, cómo patea el casco y se rompe el pie. Ese y Tom Cruise rompiéndose el tobillo en, creo que Misión Imposible, una de esas también. Y, pero a él porque le gustan esas Ese porque boludeces. es un manija, sí. Un poco se lo merece. Sí, se la buscó. Bueno, Pero, otro dato antes de meternos en la peli. ujú. Escúchame, ¿sabés dónde se filmó esto? No, pero no me digas que en Canadá. Sí, señor. Otra película Tenemos un ganador, qué raro. que un día vamos a tener que hacer el top 10 de las mejores películas De, filmadas en Canadá, no sé. ajá, sí, tal cual, te juro. Esta fue filmada en Quebec, si no me equivoco. A ver, que Ujú. tengo por acá el dato. Efectivamente. Así que otra película, en este caso francesa, filmada en Canadá. Tenemos varias ya de esas. Sí, tenemos una colección. Bueno, en Canadá también hay mucha presencia francesa. Debe ser su segundo idioma. También es cierto. Sí, sí.
Así Sí, que sí. sí. Pero bueno, viene a colación de que siempre 2 de 3 películas que hablamos están grabadas en Canadá. O sea que los impuestos están más amigables. Sí, señor. Bueno, no sé si tenés algo más que decir antes de que empecemos a hablar un poco de la Em, sinopsis de esta película. sí, mira, tengo el datito de recaudación. A ver si me lo puedes corroborar. Ah, Yo tengo que buena. el presupuesto estimado es de 3.400.000 euros, lo que costó la Ok. película, y recaudó un total de $1.000.000. 1.100.000 dólares. Esto debe Encima de lo ser, mismo, le fue muy mal. sí, 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 limitado a estrenos en cines, me imagino, ¿no? Pero, Sí, sí, fue así. pero sí, De la verdad que hecho, en términos de recaudación, sí. Sí, de hecho hubo una movida porque la película la querían poner como para mayores de 18 años y eso en Francia, o no sé si en Europa en general o en Francia en particular, significa que no se puede publicitar siquiera la película. mirá, O sea, los cines no pueden publicitar que tiene esa película por, bueno, ese tipo de condición. Entonces, bueno, hubo una movida de actores y demás, decir, no, no, dejen que la película sea menor de 18, pero mayor de 16 si querés, claro. para que pueda ser por lo menos publicitada. Es medio ir al muere con una película mayor de 18 años allá. De todas Mirá, formas, no le fue muy tenía ese mal, dato. un palo Sí, no, no, es recontra. nada, pero como tantas otras películas hemos estado hablando este tiempo, el DVD, en este caso ya no los VHS, la transformaron en una película de culto, ¿no? Sí, Pasó la frontera, pasó, llegó a todos lados una y, película que y bueno, crece en los así, hogares. Fíjate que esto suele exacto, pasar, que exacto. es como la plataforma que impulsa estas películas que por ahí no tienen un gran estreno, pero después explotan en el colectivo por estos medios, VHS, DVD, che, fíjate que con esta película te la paso, te la grabo y pim, la mirás. Y bueno, así terminan Sí, quedando claro. como películas de culto. Que aparte esta película, merecidamente, ¿no? O sea, no es casualidad. Una película que también ganó varios premios. Yo tengo acá 7 en total, de 9 nominaciones. Ok. Em, Ganó varios premios bueno, en festivales franceses, premios a maquillaje justamente, a película europea, creo que 2 o 3 premios de maquillaje. Bueno, a las actrices, a ambas, a guión, un poquito de todo, un poquito de todo. Así que sí, ahí está. También mejor película, ¿cómo es que se dice? Foreign, extranjera, Sí, en los extranjera. Scream Awards. Así que ahí tienen. Ok. Una película que le ha ido entonces bien también en festivales. Otra vez, es una película que yo creo desde su concepción era difícil de pensar como un super éxito mundial y una película super mainstream, pero que en el mundillo donde se movió le fue muy bien y que después, Recontra. gracias al boca a boca, al DVD y demás, le llegó muchísimas más personas. Em, bueno, tenés por ahí. Ah, tiene una cosita más ya que hablamos de esto. La Ujú. productora y distribuidora de esta película Sí. la produjo las compañías francesas Esquart y TCB Film junto a Wild Bunch, Ujú. que también se encargó principalmente de la distribución y las ventas internacionales. Así que la verdad es que no tenía detrás tampoco grandes compañías Claro que que la. ayudaran, ¿no? Sí. a la Pasa que distribución yo me imagino que y a la también publicidad sobre difícil, todo. difícil impulsar una película así cuando querés llegar a un público más abierto, ¿no? Pero bueno, ahí está, eventualmente lo logra. Estas películas, como ya hemos visto en otros casos, se impulsan por sí solas. Sí, claro. Por su calidad, por su mensaje, por lo visual, es una mezcla de muchas cosas que hacen que por más de que hasta la quieras detener, se escabulle. Sí, también es cierto que no era el comienzo del movimiento, ya no estábamos a principios de los 90, perdón, fines de los 90, principios de los 2000, ya estábamos terminando esa primera década, ya había una serie de películas que habían salido con este estilo, por lo tanto tenía un colchón en Ujú. donde, viste, o un banquito donde pararse antes de dar el salto. Sí, tal cual. De todas formas, comercialmente no le fue bien, pero creo yo que de todas las películas que salieron de este estilo, creo yo que es la más conocida a nivel internacional. Me parece que la que más está en la cultura popular es esta. Por encima de otros títulos también grandes y muy importantes, esta me parece que terminó siendo la que definió un poco.
podemos decir que es, sí, la que define el movimiento. No porque lo definió per se, porque ya había películas antes, sino porque los que estaban ajenos al mismo, con ver esta película entienden más o menos por dónde va la Sí, mano. sí, Otra vez, eh, ujú, perdón, cierro con esto. Es un movimiento, no es un subgénero como yo dije al principio, precisamente por esto, porque hay muchos tipos de expresiones artísticas y películas que están acá adentro. Uno se equivoca si piensa, no, bueno, vi Martis, entonces todas las películas tratan sobre los mismos temas. No, claro, en exacto. todo caso sí lo que está es el uso de la violencia, el uso del cuerpo, la cuestión sexual, todo eso sí va detrás de un sinfín de historias distintas, pero con estas temáticas, ¿no? En el centro. Entonces, bueno, eso hay que entenderlo también para no confundirse. Por eso yo digo, define un poco a nivel internacional por el éxito que tuvo otra vez por DVD, ¿no? Imagino también, ya estamos año 2008, el internet, los foros y demás, Olvídate. ya tienen un peso muy Sí, ya hay importante, mucho Facebook, más ya hay que YouTube, todo. exactamente, es otra cosa. Ujú, ujú. No tenés TikTok, digamos, para que te recomiende la película, pero ya hay otra cosa, ¿no? Ya hay todo un mundo de gente conectada que gusta este tipo de cine, sobre todo en foros, en blogs en aquella época, Sí. y permite que haya un boca en boca mucho más grande de lo que había por ahí 10 años antes. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, coincido que si bien no es de las primeras películas, podrías hasta argumentar que es de las últimas, siguiendo con esto de que ya era fines Ujú, de la década del 2000. Pero bueno, es de las que impulsa el género, porque aparte, ahora vamos a entrar un poco más en detalle, pero tiene un poco de todo también. Viste, es como un gran menjunje de conceptos del New Extremity francés. Así que bueno, si querés nos adentramos un poquito para tener más contexto. Bueno, ya mencionaste a Morjana dale. Alaoui, que hace de Ana. Y después la otra protagonista de la película es Mylène Jampanoy, o como se pronuncia, haciendo de Lucy. Así que tenemos a Ana y a Lucy, que son las dos protagonistas de la película. Después tenemos algunos otros, pero las más Sí. relevantes son ellas dos, así que no creo que valga la pena mencionar por ahí a medida que aparezcan. Pero bueno, la película básicamente, o la historia comienza con ella. La película arranca fuerte, nos muestra a Lucy de niña, corriendo, toda Ujú, ensangrentada, escapando como de una zona industrial medio abandonada. Y ya nos da a entender que, bueno, que era un lugar en el cual a ella la tenían secuestrada y la mantenían sometida a torturas durante meses, si no años. ujú. Bueno, nos muestran que logra escapar, sobrevive, y esta primera parte de la película nos muestra cómo ella termina en un orfanato donde conoce a Ana y donde a su vez es perseguida por estos traumas de, de nada, de su época en la que estuvo secuestrada y torturada. Y uno de los primeros elementos que nos muestran temprano en la película es de una figura, de un monstruo, si querés, que justamente la persigue a ella. Después nos vamos a enterar que, bueno, es una creación en su mente de la culpa que tuvo por no haber rescatado a la chica que vio, o eso interpreté yo, ¿no? Pero creo que queda claro que es eso, ¿no? Sí, Eh, quiero hacer un punto. sí. Em, Comparto con tu análisis. A mí eso es un elemento que no me gustó la primera vez que la vi. Ujú, O sea, entiendo que argumentalmente está explicado, ujú. pero siento que cuando me mezclan subgéneros así, me meten una especie de fantasma primero que la persigue y después vemos toda la parte más física y demás, siento que me están haciendo un poco de trampa y que me están mezclando cosas que no van. Ujú. Lo comenté también cuando hablamos de Together. Viste que Together tiene una sola secuencia que es el sueño Together. del Ah, chabón sí, sobre los padres. sí. ¿No? Que los padres había muerto el padre y la madre se había quedado media loca ahí con Ah, el que te cadáver. muestran la imagen de la madre volviéndose loca. Sí, Claro, que es medio fantasmagórico y no sí. entendés muy bien hasta que te lo explican después. A mí es un elemento que siento me están mezclando géneros acá y Ujú, no me gusta mucho. Acá me ujú. pasa lo mismo, yo sé que es re hincha pelota esto, porque aparte está, insisto con esto, está argumentado en la película de por qué sucede. Sí. A mí en lo particular no me gusta, a pesar de que es lo que más cagazo me dio de toda la película también. Sí, totalmente, Este, 100%. Coincido, o me sea, pasó las dos igual. cosas digo. O sea, Eh, te, me te dio un entiendo, recagazo, pero no me gusta esa mezcla.
te entiendo y al punto tal de que en un punto sentís que estás viendo, cuando arranca la otra parte de la película, el segundo o tercer acto si querés, sentís que estás viendo otra película Ujú, completamente distinta. Y medio que sí. ujú. Pero sí, entiendo a qué te referís y coincido en que era la parte que más cagazo me daba. Por eso también volviendo a esto de que agarra un poquito de todos lados, viste, la película. Sí, Pero sí. bueno, ahora vamos a entrar en detalle con eso. Y bueno, después, bueno, saltamos a 15 años después, en el que nos muestra que Lucy encuentra aparentemente a quienes habían estado a cargo de su cautiverio. Nos muestran una familia clásica francesa de alto nivel, si querés, padre, madre, hijo, hija, e irrumpe ella a los escopetazos. Espectacular, súper impactante la secuencia esa. Em, y bueno, se carga a todos y nos muestran que ella seguía como con pinche con Ana. Ya seguramente habiendo escapado o salido del orfanato, no sabemos. Ujú, Em, y Ana era como su compañía espiritual, si querés, o su apoyo moral, mientras Lucy seguía combatiendo con este fantasma, si querés, del pasado. Que hasta el momento, ya después lo podés deducir rápidamente, que siempre lo ve Lucy solo y Ana nunca lo ve, ujú. ¿viste? Em, pero bueno, ella sigue combatiendo con eso y nos da a entender que la manda a ella a matar a la familia que la tenía, o aparentemente a la familia que la había tenido cautiva, mientras Ana todavía desconfiaba, viste, como que no estaba muy segura, si era como que, ¿estás segura? Te dije que solo vayas a vigilar, le dice, viste, tipo, no te mandes ninguna, y la tipa entra a los escopetazos. Em, y bueno, después, eso la vimos con mi señora y después tipo, termina la película y llegamos a la conclusión de que son como tres actos la película. Podríamos decir que este es Mm, como el sí, sí. primero, que es la parte de la venganza de Lucy. Es como un thriller de venganza. ¿Cómo se llama el género este? Que es de Rape Revenge, ¿es? Sí, Rep Revenge es un clásico donde, Bueno, bueno, abusan de una persona, va y se venga. es algo También medio tiene algo, así. si querés, tiene algo también de Home Invasion, si querés, ¿no? Esa mina Sí, que entra a la recontra. casa, este... Generalmente los Home Invasion juegan un poco más con las víctimas acá, va y los caga a tiro todos de una, ¿no? Sí. Me hace acordar un poco a Funny Games, por ejemplo. Ajá, pensaba lo mismo. Eh, Sí, tal cual. pero bueno, ¿qué película me hizo calentar el final de Funny Games? Bueno, para otro día. No lo ves un montón. Em, y bueno, Bueno, hasta ese entonces sí. parece que estamos viendo una película medio de venganza, ¿viste? Ujú. Medio de venganza y aparte nos preguntamos si Lucy... nos cuestionamos la cordura de ella y mientras tanto está Ana, que es como la parte más cuerda y es como, che, ¿qué onda? Pará. Porque en medio de todo esto parece que mata a los cuatro y mientras está enterrando revive la madre. Tipo, esa escena es buenísima. Sí, eso. No sé si creo que es Ana, que se está mirando en el espejo y de repente lo corre y ve que la madre se despierta. Es espectacular esa parte, yo no me lo esperaba en lo absoluto. Ujú. No sé cómo hizo después de los escopetazos que se comió, pero bueno. Y ahí arranca como otra parte. Sí, Em, no, acá queda claro que Ana no le cree a Lucy. claro, exacto. O sea, que la acompaña, que, bueno, por una escena en cual ella la besa, pareciera ser que no solamente tiene una relación, por lo menos de Ana hacia Lucy, solamente de amistad, sino que otra cosa, alguna otra cosa. Esto Hay tiene algo tintes más. románticos. Sí, Este, pero que, bueno, a pesar de que la ha acompañado desde chica, evidentemente no cree del todo, sobre todo porque ve cuando ella se autoflagela y que no hay ningún monstruo ahí. claro, el punto De de este- quiebre es ese. Cuando ve que Ujú. ella es la que se está cortando las venas y todo, y es como, ok, tipo, sos vos. No sé cómo tardó 15 años en Claro, darse cuenta, pero bueno. yo creo que no se da cuenta ahí. Yo creo que nosotros como espectadores nos damos cuenta. Creo Ah, bueno, que ella ya cuando la encuentra la primera vez, apenas arranca de chicas, encerrada en el ropero, qué sé yo, sí, creo ya que sabe que ella es la que se autolesiona. Por eso puede es que ser, no es le verdad. cree, precisamente. O sea, ella le cree que le pasó algo, porque aparte eso fue una investigación judicial y demás, donde no encontraron nada finalmente. Sí, Por cierto, al igual que las películas japonesas, otra vez, principios de los 2000, más o menos esa época, zonas industriales abandonadas, ¿no? ujú, es verdad. Este, Sí, sí, sí. es una constante de la era globalizada y de la deslocalización de empresas Buen que se punto. da. Este, pero bueno, aparte de eso, creo yo que
le cree lo que le pasó, digamos, pero descree de esa otra parte. En todo caso, dice, en todo caso, pienso, eso no está del todo planteado en la película, lo podemos debatir. Ana cree en lo que le pasó a Lucy, pero a su vez entiende que eso le generó consecuencias en la cuestión mental y por lo tanto, digamos, la acompaña sabiendo de que ella se autoflagela, de que es inestable, de que por ahí fue y mató a una familia que no tenía nada que ver con lo que realmente, o con los que realmente le hicieron algo a ella en su momento, porque aparte está esta discusión de cuánto se acuerda, ella era muy chica. Sí, Eh, sí, sí, sí. la película no te muestra en ningún momento cómo los encontró, cómo saben que están ahí. No, es verdad. No, y aparte nunca ves cuando a ella la están torturando, nunca te dan a entender tampoco que son ellos. Eh, No, no. entonces te da ese espacio para dudar de ella, así como lo hace Ana también. Ujú, Em, pero bueno, finalmente, como bien vos decís, nos muestran que efectivamente era ella la que se estaba autoflagelando, valga la redundancia. Y, y bueno, y termina ujú. este primer acto, si querés, con Lucy degollándose. eh, y te da el lugar para pensar, bueno, terminó la película acá. Porque listo, ¿no? Ujú. Y no. Ahí empieza lo que, si querés, lo que vendría a ser el segundo acto, que ya nos pone a Ana como protagonista. Hay un intercambio de protagonistas, que es algo bastante particular, si querés. Sí. Voy a hacer otro punto acá para comparar con la remake, porque la remake es muy similar a la original hasta este punto. Acá se hace un quiebre. Ujú. Yo de hecho no me acordaba que Lucy se autodesvive, este, pero en la película Yankee eso no ocurre. Lucy se mantiene viva y es ella, digamos, sujeto de las experimentaciones posteriores. No, no hay ese Mirá. cambio de protagónico. Ah, mirá. De, termina siendo más parecido a un Rep and Revenge precisamente por el hecho de que Ana lleva a cabo una venganza para liberar a Lucy Ujú. y bueno, hace justicia por mano propia, digamos. Ahí va. La típica de esas versiones de películas, ¿no? Ese tipo de películas. Ese creo que es el punto principal de quiebre entre las dos películas, entre la remake y la original, donde, insisto, hasta ese punto es muy similar, menos violento si querés, pero es muy similar todo, incluso que la madre revive y la pelea entre ellas, pero la diferencia máxima está acá. Lucy deja de estar con nosotros en ese momento de la película y en la remake la vuelven a secuestrar, digamos. Mirá. Bueno, bien, me gusta que vayamos haciendo este paralelismo. Ya es un cambio grande, te digo. Em, Muy grande, sí, sí. Pero bueno, lo que ocurre en la versión original, como decíamos, es que Ana pasa a tomar el papel protagónico, ya sin Lucy, por supuesto. Y bueno, es cuando descubre que en esta casa de familia normal, aparentemente, tenían toda una infraestructura, una logística para tener gente encerrada, así como lo habían tenido a Lucy en su momento cuando era niña. Eh, Ujú, y es medio como el laboratorio de Dexter, ¿viste? Encuentra un pasillo y baja por una escalera y nada, es tremendo. Y encuentra una chica encadenada y nos muestra que es una particularidad que después vamos a entender mejor por qué. Tiene los ojos, tiene una faja de metal que le tapa los ojos y la tiene atacheada a la cabeza. Literal. Y bueno, en este afán altruista de Ana de querer liberarla, eh, llega todo un escuadrón, un comando a la casa, todos muy estoicos, medio John Wick, ¿viste? El equipo de limpieza de John Wick. Y empieza a llevarse los cadáveres y qué sé yo. Y bueno, y le empiezan a hacer preguntas tipo, bueno, ¿quién sos? Bla, bla, bla. La matan a la chica que había liberado. Pues se había vuelto completamente loca, o sea, quería matarla, tipo, bueno, entendible, supongo. Y ujú. acá concluye, si querés, lo que sería el segundo acto, que es la parte en la que ella descubre que hay toda una organización y detrás, para empezar ya el último, que es la parte del martirio, si querés, hacia Ana, porque la terminan obviamente agarrando, tomando captiva. Sí. Meto otro punto acá y una parte es una pregunta. La primera es la diferencia con la remake. Ujú. Acá encuentran una nena en la remake, una niña recién secuestrada, digamos, no estaba en el estado Sí. que vemos, ¿no? Sería una nueva Lucy, si querés, en este caso. Esa es la principal diferencia. Lo segundo es
No, interesante esto de las familias tradicionales que ocultan allá algo más perturbador. Pienso acá en el caso argentino, tenés a los Puccio, por ejemplo, que aparte hubo Totalmente. películas y series, Ujú, ujú. ¿no? Una familia tradicional de clase media más o menos bien, donde el pibe incluso juega al rugby y demás, y secuestraban gente, tenían ahí abajo gente secuestrada. Exacto. Entonces, digamos, Lo que esconde algo aparentemente normal, ¿no? ujú, Em, sí, 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 y mismo por momentos me hacía acordar a Hostel, que eran millonarios que sin pagaban duda, por torturar gente. Eh, sí, sin dudas. entonces, hay mucho de eso, ¿viste? De donde no te esperarías Peli- que pasen este tipo de cosas, es donde más pasan. Películas bastante contemporáneas, no recuerdo cuándo salió Hostal la primera, la busco ya Sí, en 2 segundos. Hostal uno salió pero debe andar por en ahí. 2005, mira, Y claro, 2005. olvídate. Son películas contemporáneas donde de manera distinta tratan algo similar, digamos, ¿no? Esta idea de organizaciones, no sé si burguesas o bien cuál sería la palabra, ¿no? Con evidentes vínculos no solamente económicos, sino políticos que, este, medio la, medio la isla de Epstein, ¿no? Si querés, Ajá, este, sí, me gustó. Sí, yo hacen cuando la vi todo pensé, tipo de bueno, fechorías. es gente que tiene plata y tiempo al pedo y aburrida y dice, bueno, vamos a hacer estas cosas. En vez de, no sé, jugar a la Y Play o sí, algo más. Pero bueno, nos exacto. encontramos con este tercer y último acto que ya nos muestra a Ana teniendo un encuentro con la jefa. Déjame recordar el nombre. Si lo tenés por ahí, bueno, ahora no lo tengo. Pero bueno, nos muestra evidentemente a quien parecería ser la que está encargada de todo este operativo, ¿no? Em, Madame algo es, me sí, acuerdo. sí, sí, por supuesto. Y bueno, tiene esta pequeña interacción con Ana que le explica, básicamente, te resume la trama de la película en tres diálogos. em, Ujú, que le dice el tipo, bueno, vos sabés lo que es un mártir. Y le muestra imágenes de gente que había sido parte de esta operación, si querés. Y le da a entender que eran, que es básicamente la definición de un mártir, que es alguien que es sacrificado en pos de algo más grande, supuestamente. Que le decía que en ujú, griego significa testigo. Bueno, y sí. nada, como dándole a entender que, bueno, está a punto de ser expuesta a esta operación y le explica que, por ejemplo, agarran a gente, particularmente mujeres jóvenes que eran más propensas a este punto de quiebre, de llevarlas a un límite psicológico y físico tal que quiebran y, en el caso de ellos, querían averiguar qué había más allá de la muerte. Y para ver qué había más allá. Ya básicamente Ujú. la premisa o la trama de la película. Esta organización lleva gente a un límite físico y psicológico para averiguar qué hay más allá de la muerte. Y bueno, le explica esto a Ana, le dice, bueno, ahora te toca a vos. Y bueno, y vemos ya en este tercer acto final cómo la exponen a todo este proceso. Sí, mira, ahora que me acuerdo, había algo que. Primero, creo que la líder de todo esto creo que es Mademoiselle y no tiene un nombre particular. Me parece que le Sí, dicen puede así, como ser, puede señora ser. y ya está. Ujú. Creo que no tiene un nombre, me parece. Independientemente de eso, había algo, dije que iba a hacer una pregunta y no la hice, y ahora sí la Ah, pregunta. es verdad, a ver. Es, a la, a la mina esta que encuentran ahí en ese estado terrible, ahí abajo que encuentra Ana. ¿Es la misma que Lucy nos salvó en su momento? Buena pregunta. Yo no interpreté eso. Yo lo que interpreté es la que Lucy no salvó en su momento cuando se escapa. Es la que a ella la persigue a modo de Ujú. espíritu maligno. Sí, sí. Pero después Eso ya sí. está. Cierra ese círculo y para mí queda ahí. Pero puedes interpretar eso tranquilamente. Para mí no. Pero podría ser tranquilamente. Sí. Pasaron 15 años, que sí, la hayan torturado 15 años consecutivos y Sí. siguiera vivo, medio raro. Es que aguante, ¿no? Pero Pero nada, sí. en un momento cuando la vi dije, ojo, por ahí es la misma mina que sigue estando ahí abajo todos estos años y nada más. Ujú, ujú. Pregunta, responda cada uno en su casa. Yo la verdad, quizás hasta tiene una respuesta ahí en la película, no Puede busqué. ser. Sería tan sencillo como buscar quién hizo el papel de cada una y si es la misma Ajá. actriz, las posibilidades de que sea la Sí, misma porque de son grandes. hecho el physique du rol es bastante similar, que bueno, por ahí también puedes argumentar que responde a esto que dice la mademoiselle, de que las mujeres jóvenes son más Ujú. propensas a alcanzar este punto de quiebre, si querés. Sí, Em, también es cierto, si nos vamos un poco al lado médico,
que las mujeres tienen mayor resistencia y mayor tolerancia al dolor Al en dolor, general. tal cual. Este, producto de que, bueno, están diseñadas básicamente para tener la posibilidad de parir, por lo tanto, el cuerpo ya está prefabricado para tener una tolerancia muchísimo más Sí, sí, grande al dolor tal y cual. que un hombre. Este, Sí, y de eso es hecho así. dice que habían probado en Sí, sí. niños, en todo, como de todo tipo, ¿viste? Para encontrar cuál era el body type que más aguantaba. Porque lo tienen que llevar al límite de Sí, los límites. todo esto en base a esta serie de fotos que le muestran, que son fotos de personas en hace, no sé, 200, 300 años, que por los ojos ellos deducen que vieron Sí, sí, que hay sí. más allá. Sí, sí, Un tal poco cual. agarrado a los pelos, todo eso, pero bueno, Yo es creo cierto que que... eso de los ojos tiene más sentido al final. Pasa que hasta ese entonces no cuadra mucho, ¿viste? ¿Por qué los ojos? Tipo. Pero cuando después dice, Ujú, che, mirale los ojos, que tiene como la vista perdida, o más allá, ahí cuadra un sí, poco más. Pero es verdad, al principio es como que, ¿por qué? Pero sí, te muestran sí, un montón de gente que había sufrido de diferentes maneras en pos de buscar exacto. esta Y respuesta. todo, pero en realidad lo que muestran es que son casos que pasaron, no que, no que estaban buscando eso, sino que los torturaron uno porque se robó un pan, otro porque no sé qué, y que eran personas particulares que simplemente no morían, era como se rehusaban a morir, aguantaban un nivel de tortura física enorme, incluso uno tenía una enfermedad, ya no le hacía nada la anestesia, pero sin embargo no se terminaba de morir y llegaban a ese estado. Ahí Lo va. que lo que trataba este tipo de organización, si se quiere, es recrear algo que se dio de forma natural, entre comillas, porque la mayoría tuvo intervención de otras personas Sí, que las torturaron, sí, sí, sí. básicamente. Recrearlo in vitro, si se quiere, ¿no? Claro. Adentro de un lugar para dar respuesta a la pregunta más grande de la historia de la humanidad, o una de las dos. Una es ¿para qué vivimos? ¿Para qué estamos vivos? ¿Y qué hacemos, básicamente? Y la otra es ¿qué hay si es que hay algo detrás después de la muerte, ¿no? Ujú, ujú. Tal cual. Tal cual, tal cual. Y bueno, en este acto de tortura y de la finalidad de convertir a Ana en un mártir, justamente, bueno, nos muestran todo el proceso. La tienen, justamente la tienen secuestrada en donde estaba la chica que ella rescató, paradójicamente, muy en el fondo del Ujú. laboratorio este, al cual solo podías acceder por una escalera que subía y bajaba. Y nos muestran que básicamente la secuencia era que ahora la nueva familia que ocupaba esta casa, la mujer bajaba a darle de comer y quien sería el marido bajaba a molerla a golpes, básicamente. Y Ujú. ese era como el proceso de tortura para llevarlo al punto de quiebre. Hasta que nos dan. Porque te das cuenta en la película que, bueno, bueno, obviamente baja el tipo, la muela a golpes y cuando la mina le da de comer es como re bruta, ¿viste? Va a la faja, le dice tipo, che, come. Ujú. Y después, hasta que un punto nos muestran que cuando Ana ya está completamente abatida, es gentil cuando le da de comer, ¿viste? Y Ujú. le dice, ya estás cerca, tipo, ya estás ahí, ya casi termina la tortura. Hasta que, bueno, finalmente nos muestran que le hacen el procedimiento que en teoría la llevaría a su punto de quiebre. Y en el caso de Ana es dejarla sin piel, degollarla, básicamente. ¿Degollarla es? Sí. Sí, sí, Dejarla sí. sin piel, solo le dejan la piel de la cara. Que si nos retrotraemos a la chica que ella rescata, ahí tiene sentido de por qué le habían tapado la vista. Claro, le habían bloqueado uno de sus sentidos a ver si mediante esa manera alcanzaba el famoso punto de quiebre. Y Mademoiselle nos dice que cada uno tiene como su propio punto de quiebre. Y el de esta chica era que sentía que la atacaban bichos, tipo cucarachas, y por eso tenía todos los brazos tajeados. Y en el caso de Sí, Lucy, era que sentía que la perseguía el espíritu de esta mujer que no había podido rescatar. sí, más que un punto de, o sea, ese ya es el quiebre mental, ¿no? Ujú. Cuando termina lo que dices, se genera un trauma. O sea, hay un punto de, dice, es fácil crear un mártir, es decir, lo encerrás ya con que no tenga luz, y es cierto, con que el ser humano no tenga luz y no tenga contacto social, ya pierde la cabeza. De hecho, Sí, fíjense en la cantidad de casos que hubo terribles, por la pandemia y por ahí estaban en su casa con su familia, ¿no? tal Pero cual. el aislamiento social ya genera un quiebre en la psiquis en la mayoría de las personas. Eso llevado después a la tortura física y mental lleva a un quiebre total
que le genera un trauma y ese trauma bueno, se manifiesta de distintas formas. En Lucy era ese trauma, tema que ya hemos hablado mucho y en el cine de terror está recontra trabajado, que es el trauma del sobreviviente, ¿no? Una persona que sobrevive a una situación extrema y que queda traumada porque no pudo salvar a otra persona o porque, no sé, murieron otras personas, etcétera. De hecho, Sí, Lucy era precisamente lo que estuvimos hablando. Ella se escapa, ve a esta mujer encerrada, no la salva, se va y esa mujer la sigue persiguiendo con el paso de los tiempos, la digamos, culpa, que en sí, realidad, claro, y ella se autoflagela, no, me imagina que es esa mujer que la daña, pero es ella misma, digamos. Este, mm, eso está presente. Bueno, la otra, como bien dijiste, veía bichos y no sé qué. Y después de ese proceso de trauma, llevado más allá todavía, una ruptura todavía más grande, está esa posibilidad de que el ser humano se vaya de sí mismo, digamos, ¿no? A una especie de, bueno, o sea, un Martin en este caso trascienda y pueda llegar a ver más allá, ¿no? Ver más allá qué es lo que hay en el otro lado. Es casi como estar muerto y no estar. sí, De hecho, ujú. preguntan al final, ¿no? Cuando llega a ese estado no es una experiencia de que te moriste y te revivieron, no es lo mismo. Entonces, hay que diferenciar ese estado con la típica de viste la luz cuando, no sé, tuviste un accidente, estás por Eso te iba a morir, te decir, reviven. porque ahora que lo decís me pregunto, a ver qué pensás vos. Cuando, por Ok. ejemplo, Lucy y esta chica que estaba encerrada en el sótano alcanzan ese punto de quiebre mental que ya empiezan a flashear, como que ya Ujú, son descartadas para poder alcanzar esa vista de la trascendencia. Porque fíjate que remarcan de Ana que es como implacable, que la tipa no cede, no quiebra. Y que por eso era ujú, como un espécimen, si querés, de experimento raro. Porque no alcanzaba ese quiebre mental en el que ya empezaba a flashear cosas, sino que aguantaba y aguantaba y aguantaba y aguantaba. Y por eso creo que yo tomé la decisión de exponerla a la mayor tortura, que es dejarla sin piel. Porque ujú. es básicamente lo peor que te pueden hacer físicamente. O sea, no tiene piel la tipa, estando viva la exponen a eso y ahí es cuando alcanza este aparentemente estado de lucidez absoluta, de trascendencia, de lo que sea. Y ya con la escena, que es una secuencia de unos pocos segundos, creo que está bastante claro, ¿no? Porque es una escena muy flashera en la que es una luz que empieza a crecer y ocuparse de toda la pantalla. Y bueno, hasta que como que termina ahí, ¿viste? Que parece que muere y es lo que ve la tipa, pero no muere, sigue estando ahí. Y la llaman, la invocan a la Mademoiselle para decirle, che, como que lo veo en sus ojos, tipo, Llegó. tiene esa mirada. Llegó. Ajá, literalmente, llegó. Y es cuando Mademoiselle acude a la casa y es como, uy, mirá, sí, realmente. Metamos un punto porque ahora se viene el desenlace de esta película y seguramente tendremos para charlar. Quiero hacer otra vez una comparación con la remake. Ujú. Como dije anteriormente, acá Lucy no muere. De hecho, no me acuerdo si se llaman Anna y Lucy en la remake, pero vamos a llamarla Anna y Lucy, da Ajá, igual. sí, sí, más fácil. Lucy la vuelven a atrapar y hacen el cambio con que a la que torturan es a Lucy, no a Ana. A Ana la secuestran, digamos, la tienen ahí, le explican, pasa lo mismo que le explican la historia y demás. Pero plantean que Lucy es distinta, por eso es que se les escapó, por eso es que volvió y Ahí por va. eso es a ella la que torturan finalmente para que llegue a ese estado. Es un planteo al revés, ¿no? Plantean que Lucy es especial, Ujú. acá descubren que Ana es especial de casualidad. Lo que no me gusta tanto es eso, es que medio que la agarraron a Ana y bueno, uy, de Y repente vos resulta sos que especial. también, claro, No me, no me convence porque también podría no haber sido, ¿no? La hacían cagar y listo, la película ujú, terminaba así sin nada. sí, No me convence. Este, la otra de última tenía la justificación de que ya la habían agarrado la habían agarrado muy de chica, se les había escapado. Bueno, sí, qué sé yo. Es cierto que se contradice con la otra explicación de que llegan a un punto en el cual se rompen la psiquis y solamente ven cosas y sí, demás y no pueden llegar a ese estado, sí, sí, sí. lo contradice. Pero me convenció un poquito más esta Ok, idea de que Lucy entiendo, era algo particular. entiendo, Yo sé entiendo. que es más común, es una explicación más cliché si se quiere, pero Sí, bueno, de me hecho lo gusta más raro eso que... en la original es que ahí sí querés un cambio de protagonista. Eh, Ujú. Eso es como lo particular, pero está, entiendo, entiendo. O sea, no hay nada que te haga pensar.
o llegar a la conclusión de que Ana podría ser especial en ese sentido. Sí, porque aparte no se plantea en ningún momento, o sea, es una Sí, piba claro. común que acompañó a alguien y nadie más, y de repente de no sé cuántas personas probaron, justo la agarraron a esta Sí, en sí, ese sí, sí. momento, que si no acompañaba a la otra, eso no me gusta mucho. Entiendo que funciona como impacto, porque las dos protagonistas terminan muriendo las dos y Claro. todo lo demás, y es mucho más violento, es mucho más visceral, obvio, eso está bien. Pero en términos argumentativos no me cierra esa explicación. Pero bueno, qué sé yo. Podrías, esto ya estoy buscando el pelo al huevo para justificarlo, pero podrías argumentar que era como que el bien en ella, su altruismo y su profunda necesidad de ayudar, era Ujú, lo que le lograba obtener la trascendencia, si le querés buscar una justificación más religiosa, puede ser. ¿no? Para agarrarla de algún Medio lado que... Cristo, sí, ¿no? Sí, Si querés. sí, sí, sí. Ok, Pero... me gusta. Pero bueno, es lo que te puedo ofrecer. La cuestión religiosa está algo presente ahí, sobre todo como un planteo contrario, ¿no? Porque ella dice, Mademoiselle les dice, todas estas personas no eran religiosas, no Sí, creían en Dios, o sea, no tenían esa conexión con el ver más allá por una cuestión de fe, sí. sino porque realmente habían logrado trascender. Eso está planteado. Una película bastante nihilista, ¿no? Con la idea de la vida tras la muerte. Creo que la plantea, planteo de. Creo que la discusión de si Dios existe o no existe, creo que no está en la película. Sí está en que si hay algo más allá de la muerte. El tema que el más allá de la muerte, dependiendo de la religión, de la cultura, del Es tiempo y una demás, cosa u otra. es muy amplio. Sí. Sí, hay muchas cosas, hay muchos tipos de explicaciones de lo que hay después de la muerte o lo que no hay. Este, mm, Sí, a mí por ahí lo que no pero me queda bueno. claro, si querés, o lo que siento que no está lo suficientemente justificado, es porque este grupo de ricachones estaba tan interesado en saber. Porque fíjate que ella, adelantándonos un poquito, el viejo este que le toca la puerta a Mademoiselle, es como que está súper interesado en saber y le pregunta, ¿ahí hay algo más allá? ¿Y para qué querés saber, flaco? Estás Ujú. ahora viviendo, tipo, seguí con tu vida, después te vas a enterar. ¿Qué tanto apuro? Bueno, después más él nos muestra por qué hay tanto apuro, ¿no? Pero... O no. Pero sí, 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 es verdad. Sí, bueno, ahí, qué sé yo, como digo, es una de las grandes preguntas de la humanidad. También, si te fijas, era toda gente grande casualmente. La mayoría que Sí, llegan a esa reunión al final es es gente verdad. que está más cerca del arpa que de la guitarra, digamos. Este, entonces, quizás Es la verdad, es verdad. necesidad de saber qué es lo que había Claro, estando se hacía un cerca de poco más eso. imperioso. Ujú. Y sí, Sí, exacto. o por ahí si me Creo que. decías que era gente que estaba tipo enferma terminal, bueno, viste. Eh, Ujú. pero sí, sí, sí. Bueno, qué sé yo, cosas en nombre de la ciencia, se han hecho cosas Oh, peores en nombre de la en nombre de ciencia, la la ciencia verdad. y de la religión. Por eso, eso es lo que menos me extraña. Hay gente con plata, poder, que hace lo que se Y, le canta el culo. y tiempo, sí. Este, un poco rudimentaria la tortura, ¿no? Porque la cagaban a palo, básicamente. Sí, era bastante No, fu- primitiva. sí, no fueron a la Escuela de las Américas en los años 70, donde la CIA te enseñaba a torturar bien. Claro, aparte con los Este, instrumentos que usaban en largo la y, Edad Media. largo y tendido. Sí, no, largo y tendido. Historias de tortura ya en la modernidad y ni hablar de la Edad Media y demás. Nada, pero acá utilizaban una herramienta que puede usar cualquiera, sus puños. La cagaban a Sus meros trompada puños. y listo. Este, mm, bueno, nada. Ahora sí, hablemos un poquito del final de esta película, porque quizás tengamos que discutir qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, y cuando la invocan, bueno, siguiendo con el final de la trama, ya cuando le invocan a Mademoiselle para que acuda a este evento, que es la chica que aparentemente trascendió porque lo ven en su mirada, y aparte no reacciona a haber sido extirpada de su piel. O sea, no hay reacción alguna de la tipa, aún estando viva, Ujú. y claro, y le invitan a mirarla. Y Ana llega a decirle algo, porque ella le pregunta, bueno, ¿y qué viste? ¿Y qué hay más allá? Y nos muestran, no, obviamente no nos muestran qué le dice, pero nos muestran que algo le llega a decir. O sea que Mademoiselle es la única que tiene la respuesta, para bien o para mal. Y bueno, Ujú. en la secuencia final nos muestran este viejo, creo que es el viejo, que anuncia que en breves van a anunciar cuál es la nueva data, la nueva Intel. Y la secuencia final es Mademoiselle en el baño,
Ya cuando la muestran sacándose todo, dije, listo, hasta acá llegó Mademoiselle. Nos muestran a ella muy coqueta, ¿viste? Y se empieza a sacar las pestañas, el maquillaje, el labial, la cosa del pelo. Y bueno, y volviendo al viejo este que le pregunta a través del otro lado de la puerta, ¿y hay algo más allá? Y ella le dice que sí. Y él creo que le pregunta, bueno, ¿y qué? Y ella le dice, bueno, te lo vas a tener que seguir preguntando. Y se mete un tiro. Excelente para mí, esa Sí, secuencia es espectacular. no le dice igual que sí. No, es verdad, no le No dice le que dice que sí. sí. Ella le pregunta a él, ¿vos creés que hay algo después de la muerte? Sí, Y él le dice sí, qué sé yo, pero ella jamás le responde que es sí. verdad, es Por eso verdad. el remate es, vas a tener que seguir esperando y Sí, se y vuela se la lo moca. gorra. Espectacular, espectacular. Tal vez por ya haber visto películas del estilo, era esperable que pase lo que pasó. Pero bueno, sigue siendo impactante porque aparte corta una película de 1 hora y 40 que no es larga, pero igual se hace un No. poco larga porque son varios actos, pero bueno, a fin de cuentas no dura mucho. Y termina así, tipo, termina con un corte seco la película. Em, Nada, qué sé yo, mi primera y única impresión fue que me gustó cómo terminó. Porque A mí se también, sí, lleva sí. se lleva la respuesta a la tumba. Aparte, ellos dicen que en 17 años de experimentos, solo 4 habían alcanzado ese estado. Y ella era una de esos 4. Entonces, está. Era algo difícil de Pero obtener. era la única que había podido contar lo que vio. Tal cual. Hasta ahora habían llegado con 4 personas, creo que son 4 con ella incluida, no estoy Sí, seguro, pero sí, sí, bueno, sí. vamos a poner 4, que llegaron a ese estado, estuvieron durante un tiempo ahí, algunos murieron antes, otros murieron después, pero nunca dijeron que vieron. La particularidad de Ana es que logra estar durante un tiempo, vuelve a la normalidad, después muere, pero en el medio logra contarle, está como 1 hora en ese estado, creo que Sí, decían, estaba el tiempo y no me acuerdo en cuánto sí, era. sí, sí, dicen. Cuando sale de ese estado de éxtasis, si se quiere, bueno, cuando sale de ser una observadora del más allá, le dice a Mademoiselle qué es lo que vio. La gran pregunta es, ¿qué vio? ¿No? Vio la ¿Por qué luz. Mademoiselle decide irse de este plano? ¿Decide irse porque lo que vio es muy bueno? Porque bueno, hay que ir allá a ver qué hay. ¿Decide irse porque al revés, no hay nada? Y Es entonces que todo el esas trabajo de son las su dos vida es opciones. al O hay pedo. algo tan bueno que lo querés ya, o no hay absolutamente nada y es como, bueno, al pedo. Tipo, para eso me voy ahora. O sea, creo que ambas respuestas, si querés, justifican irse en ese momento. Ujú. Sí, sí. También otra, qué sé yo, que las personas que actúen mal, si querés, si lo querés un poco más en términos morales y religiosos, alguien que actúa mal como ellas que están torturando y matando, no van a llegar nunca a ese paraíso. Ujú, ujú. Lo cual, como contrarrespuesta, me puede decir, y pero si no puedes llegar, ¿para qué te vas a matar? Si a fin de cuentas no vas a poder llegar. Sí, No sé, bueno, la pregunta termina con la ambigüedad, ¿no? Es exacto. así. Bueno, sigue sin responder la gran pregunta de la humanidad, ¿qué hay más allá? Pero bueno, por ahí también la respuesta está en ella quitándose todo el maquillaje en una a modo de, bueno, tipo, ya no importa más nada. ¿Para qué tengo todo esto puesto? Ujú. Sí, Puede ser. está bueno porque está abierto a esas interpretaciones. Tipo, vos quédate con la que más te guste. Yo no sé si en su momento habrá sido discutido el final o no, pero a mí la verdad que me gustó, me pareció coherente al desarrollo de este último acto. O sea, si comparás a cómo arrancó la película y cómo terminó, tipo, no puedes creer que sea todo parte de la misma película. Pero lo es. Sí. Sí, yo creo que la discusión no estuvo en la escena final, sino, bueno, en esto mismo estamos hablando nosotros, que por qué es la decisión que toma. Em, Volviendo a la remake, la diferencia está en que ella creo que, no me acuerdo si le cuenta a Mademoiselle o le cuenta a Ana lo que vio, porque acá Ana empieza una super venganza, los mata a todos, y otra Ah, vez a la que tremendo. torturan es a Lucy, no a Ujú, Ana, los caga a cuetazo todos, llega al final, esta escena donde Lucy dice qué es lo que ve, pero la que se mata no es Mademoiselle, sino se mata un médico, un no sé qué que hay ahí, o el representante del viejo este que la va a buscar a Mademoiselle en la ujú, original. ujú. Y dicen, alguien escuchó lo que dijo, y el tipo dice, yo sí escuché lo que dijo, y pum, se mete un tiro. Tremendo. Lo cambian un poco, pero bueno, al final es el mismo, si querés, esa parte. Después, Claro, es bueno, como a que el que Mademoiselle tenía la la baja respuesta le generó lo suficiente como para tomar esa decisión. Sí. Después, bueno, igual a Mademoiselle acá la cuetea Ana, pero bueno, es lo mismo, básicamente. Cambia un poco.
pero en esencia es lo mismo. Lo que sí es también muy distinto es la escena, ¿no? Donde todos llegan, ya viendo el póster, llegas a querer ver esa escena onda Robbie Williams en el video Ujú, de Rock DJ, que se ujú. saca toda la piel y queda como un esqueleto. Bueno, Sí. esa escena es totalmente distinta en la remake, básicamente porque le cortan un poquito la espalda y nada más, no le sacan la piel ni nada. Ah, bueno, parecido, por suerte. Así que si venías a ver esa escena violenta, finalmente no ocurre en la remake. Grandes cambios tuvo. Uno es ese, obviamente la baja en la violencia de la película es muy grande. Y creo que esta película funciona igual sin tanta violencia. Yo creo que lo que se discute y la temática que trata es un poco atemporal, por esto que digo, es una de las grandes preguntas de Sí, la historia de la humanidad. La película podría funcionar igual, pero la violencia es parte de la misma, ¿no? sí, sí, sí. Y nada, yo creo que responde al contexto en el que se hace de vuelta. Por ahí hasta podrías argumentar que es un tributo a todo este movimiento cultural que se termina expresando en el cine. Y por eso agarro un poquito de todo para que la premisa termine siendo, bueno, esto. Porque hay mucho de, bueno, entender, tipo, hasta qué punto está dispuesto el humano a llegar para responderse esta pregunta, que es la pregunta de todas las preguntas. Em, y bueno, yo creo que aprovecha eso para incluir estos elementos de violencia también, como manera de mostrar también cómo era la sociedad en ese momento. eh, Así que nada, sí, por eso yo creo que es como decíamos al principio, es un menjunje de cosas. eh, yo creo que conviven bien. Podrías argumentar que algunas son bastante inconexas, como por ejemplo el espíritu este, para que después la película termine nada que ver. Pero yo creo que dentro de todo conviven bastante bien, no se sienten inconexos, ¿viste? O despegados. Está todo bastante Ujú. equilibradito, considerando que pasan muchas cosas en la película. Y de vuelta, en menos de 1 hora y 40, o sea, ni siquiera es que dura 2 horas y media la película. Sí, sí. Sí, también creo que alargarla más sería explicar demasiado, ¿no? ¿Puede ser? Y un Sí, poco obvio. la película se sostiene también en que no explica demasiado para que, bueno, te centres en lo que ves y demás. No sé, es una película que me gustó, creo, más ahora la segunda vez que la vi que la primera. Ujú. Creo, insisto, porque la primera solamente fui a ver el impacto y no me impactó tanto como otras Claro, películas que claro. ya había visto en Ah, aquella estabas época. buscando otra cosa. Claro, ahora viéndola de nuevo y sobre todo después de compararla con la remake, que es mala, es similar, exceptuando el tercer acto es similar, pero con muchísimo menos nivel de violencia y con muy malas actuaciones, por cierto, también me había olvidado esa parte. Cosa que no pasa en la francesa, está muy bien actuada, Sí, está muy bien muy, actuado. muy sufrida la película. Sí, totalmente. Me reí un poco, eso pues yo estoy mal de la cabeza, pero me reí un poco apenas la encierran a Ana, que empiezan los gritos, está como un minuto y medio, 2 minutos gritando. Me causó gracia solamente imaginarme que le decían, bueno, ahora tenés que gritar. Bueno, gritó un poco Sí, sí, más. yo pensé Bueno, grita exactamente otra lo vez. mismo. Tipo, Y, imagínate el mayor sufrimiento y empecé a gritar. y Sí, sí, pensé en lo mismo. claro, me causó gracia que la tuvieron la pobre piba gritando ahí como 2 minutos. Sí. Este, pero bueno, nada. Un poco el estilo, si querés, la masacre de Texas también, ¿no? Que tiene Ujú, ese ujú. momento de la cena familiar y demás, que está la mina gritando como Es cinco verdad. minutos sin parar, que es totalmente enfermiza esa parte. Este, mm, pero bueno, sí, es una película que está muy bien, discute estas cuestiones filosóficas que se ha discutido tanto, que tantas culturas han discutido y que al día de hoy hay tantas visiones distintas de qué es lo que pasa, qué es lo que hay, si es que hay algo realmente después de la muerte. Lo cual me lleva a una pregunta, Ujú. y vamos a tratar de responderlo nosotros acá. A ver, ¿Hay uy, algo después de la muerte? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? qué pregunta. Para mí tiene que Tomá, una haberlo. pregunta muy boluda de resolver. Sí, sí, no, la tengo acá ya la tenía pensada. No, para mí tiene que haberlo, si no, ¿para qué es todo esto? ¿Me entendés? Ok. Sí, si no, re aburrido. Em, Ok, tiene que haberlo, espero que haya algo. es más, sí, es más Em, una esperanza que un facto.
Pues si no, ¿qué es? ¿Tipo la pantalla en negro? Nah, no puede ser. Yo sí todo lo contrario, espero que no haya más nada. Ya está, pum, se termina y Claro, o sea, es listo. lo que vos esperás. Sí, No, no, yo espero lo contrario. No haya para nada. mí, como pensaban los egipcios, Pero no hacemos lo sé. un viaje por la galaxia. Y después, no sé, terminamos en otros cuerpos. El otro día leí algo muy interesante, nada, anecdótico, cosas que lees en Twitter random, que decía que las reencarnaciones no necesariamente son adelante en el tiempo, sino que podían ser también atrás en el tiempo. Como que podías reencarnar tipo en el 1500. Nada, me pareció un concepto interesante para tener en cuenta. Qué paja. Sí, 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 pues imagínate, peor. tuvieron que le tuvieron que buscar la vuelta a las reencarnaciones porque el número de población no es infinito, pero casi. No es lo mismo la población que vivía hace Y no, mil es años verdad, que la hace que mil vive años que ahora, actualmente. sí, ahora somos muchos. Entonces, me tenías que decir que, no sé, había una fábrica de almas, aparte de las que reencarnaban y las iban tirando cada tanto. Me gusta, Si me vos gusta. me haces una visión atemporal de que el tiempo no tiene principio ni fin, a lo Pennywise, ¿no? Donde uno Ajá. no ve principio y fin, solamente el momento ese. Bueno, ahí sí puedes decir que hay almas que reencarnan del futuro y van hacia atrás. Este, demasiado quilombo para mí. La Sí, verdad, sí. si Eh, hay algo, creo que lo más básico sería que haya un paraíso, alguna boludez así, y pim pum pam se terminó. Espero que no, la verdad, yo cuando se me apague el los monitor, no créditos. me jodan más las bolas, ¿eh? Te pasan los créditos y la escena de bloopers, ¿viste? Y listo, eso es todo. Sí. Me pasan, yo quiero, cuando me muero me pasen un resumen de mi vida, me digan qué objetivos me quedaron por desbloquear, onda como los Ajá, sí, jueguitos, sí, sí. y chao, listo, se Los te terminaron las logros vidas, nene. y ahí está, listo. Listo. No sé. Me gusta esa versión. Otra vez empezó la teoría de que, bueno, por ahí pasa medio, como hay tantas culturas y tantas visiones distintas, por ahí medio que pasa lo que vos querés que pase, ¿viste? Ah, puede ¿Qué sé ser, yo? claro, lo que te gustaría a vos, te hacen elegir, ¿viste? Claro, al último momento llegás ahí y dicen, bueno, a ver, ¿qué querés, Bueno, pibe? a ver, aparece el arquitecto de la Matrix y te dice, bueno, elegí uno. Claro. Te dan la pastilla azul o la pastilla roja Ajá, y, bueno, elegís. y dale que va. Sí. Así que bueno, no lamento decirles que no le vamos a responder qué hay después de la vida o antes de la muerte o después de la muerte, Sí, tal vez porque no en este episodio. no tenemos, no. Por ahí recreamos los experimentos de mártires y les contamos. Y, ajá, y Pero compartimos las bueno, conclusiones. Sí. claro, ahora me cuelgo acá a ver qué onda y sobrevivo les Y cuento. en el Hacemos próximo un vivo capítulo y lo les charlamos. cuento. Pero bueno, así que creo que en conclusión no hay mucho más que decir en el sentido de que la pregunta que vale es, ¿te gustó la película? Ya la has respondido, me parece. Me gustó. De vuelta, no tenía mucha noción de qué iba a ver. Me imaginé que iba a Ok. ser algo muy explícito. Fue mucho más explícito de lo que esperaba. Pero bien, en el buen sentido. Me pareció que era coherente a la trama de la película. Y sí, Ujú. me gustó el final. Me gustan ese tipo de finales así, viste, que cortan en seco. Sí, Así sí. que se fue aprobada. Aparte, es de esas películas que, como te digo, uno siempre las tiene ahí, viste, en carpeta, pero nunca las mirás. Y bueno, se dio la oportunidad y ta, valió la pena. Ahora no sé, ¿me tengo que ver la remake? ¿Vos qué decís? ¿Vale la pena? ¿Valer la pena no vale la pena? Para hacer el paralelismo nomás. Eh, sí, si querés hacer jugar a eso y hacer paralelismo, mirala. La verdad que es una pindonga. Este, Bueno, mm, quedó claro. pero bueno, tiene la segunda parte que es distinta a la Ajá. original, entonces si querés podés jugar ahí, pero no hay mucho más. Me quedé con esto que no habíamos hablado de que Mademoiselle plantea esto de que ahora la sociedad está lleno de mártires, ¿no? Lleno de víctimas, dice. Ah, es Como que verdad, todos me había sufren olvidado de eso. Es verdad. y están en ¿Y esa qué, posición, si se quiere, de y qué sacás víctima. de eso? No sé qué saco de eso. Saco de que, bueno, tiene una visión de la vida bastante tortuosa, ¿no? Que la vida es un sufrimiento y demás. Quizás por eso está la búsqueda también de qué hay más allá, ¿no? Si todos Sí. sufren en la actualidad, en esta Claro, vida es como, moderna, todos bueno, están sufriendo y la en están... pos de qué están sufriendo. Ujú. Sí, Llegar sí, es a... verdad, me había olvidado de eso. Es que también en la visión religiosa es un poco eso, ¿no? Uno está en la parte terrenal, medio que viene a sufrir, y después finalmente, una vez que llegás y te encontrás con Dios, el Y bueno, creador, es el nombre que vos le quieras poner, el camino de la cruz. llegás al, claro, llegás al paraíso y dejas de sufrir.
Ujú. Ese discurso, perdón que me vaya, pero también tiene que ver mucho, la mayoría de las ideologías políticas de derecha e izquierda tienen esa misma idea, ¿no? Primero hay que pasar una etapa de sufrimiento para llegar a la sociedad libre, a la sociedad sin clases, a Oh, la sí, sociedad, bueno, el camino del a héroe ese también. paraíso. Mm. También, sí, siempre hay un proceso muy tortuoso, ¿no? Donde uno sufre y Sí, demás, pero que al final será está la recompensado. recompensa. Ujú. Exactamente. Entonces acá un poco, si querés, podés hacer eso. Bueno, en este mundo donde toda la gente está sufriendo, todos son mártires, todos son víctimas. Bueno, ¿qué hay más allá? Más allá, ¿realmente se termina ese dolor, ese sufrimiento, todo eso? Bueno, acá la película no nos responde. Lo Fíjate, cierto es sí, sí, que decí, sí. Mademoiselle se fue igual. No, que Eso, otra, Mademoiselle se fue hablando corriendo. de qué podés interpretar de que Mademoiselle se vaya, es, podés sacar también de que ya no tenés motivos para vivir si sabés que viene después. Entonces por ahí Mm, lo que le da significado a la existencia es eh, tener ese cuestionamiento latente, ¿no? sí, Es sí, como que le puede ser. quitó motivos para estar acá. No tanto razones para irse, sino que le quita motivos para estar acá. Otra lectura, si querés. Me gusta esa explicación también. Sí, sí. Sí, sí. Este, mm, Aparte el propósito de su vida, evidentemente, por lo menos los últimos casi 20 años, fue dar Sí, una respuesta a eso. sí, sí, Una sí. vez que tenés la respuesta y bueno, no hay mucho más, aparte por edad y demás, ¿qué más iba a hacer? Ahora iba a buscar otra cosa. Tal cual. Este, mm, Aparte no es casualidad que sea una señora Está ahí. grande. Sí. Sí, claro. Sí. Así que bueno, ahí está, Mártires, película del 2008, la primera película que vamos a hablar del extremismo, del nuevo extremismo francés. Así Hablamos un es. poco del género también, charlamos de dónde viene este nombre peyorativo pero reivindicado posteriormente. Ujú. Una película que creo yo que tiene varias cuestiones para debatir, como estuvimos haciendo ahora, seguramente de estas cuestiones sobre la muerte, la trascendencia y demás, tiene casi tantas visiones como seres humanos hay, ¿no? Cada uno debe tener su propia Seguramente. visión sobre esto. Posiblemente si nos juntáramos con dos, tres personas más, quizás tengan visiones distintas a esto que estamos comentando y sería también un poco más enriquecedor debatir con más gente sobre este tema. Pero es una película que, si a vos no te gusta mucho la cuestión de la violencia extrema, qué sé yo, a esta mina que le metieron el cuetazo y después sigue viva, la revienta a martillazo después, digo. Si eso te parece mucho, no es una película para que veas. Pero si estás dispuesto, mírala, es una película que detrás de toda esa violencia tiene muchas más cosas para Sí, discutir, como estuvimos haciendo total. acá, y seguramente otras tantas que se nos escaparon, ¿no? Seguramente, seguramente. Coincido. No es, como acuñó nuestro amigo británico, no es violencia por violencia. Ujú, Como seguramente no lo sean las demás películas, esta creo que es la más emblemática, como ya hemos dicho, y también, ya adelantándonos a lo que vamos a hablar en el próximo episodio, que es Inside, también un icono ujú. de este movimiento, porque como decís vos, no es un género, es un movimiento. Eh, yo creo que es dentro de un marco. Y de vuelta, hay mucho de contexto social, socioeconómico y cultural y cosas que pasan en la época en las que estas películas se escribieron y se hicieron, que nunca son ajenos a eso. Así que yo creo que lo representa bien y bueno, me gustó, mi voto es positivo. A mí, insisto, la primera vez no tanto, esta segunda sí. Sabés que acá al director lo vino a buscar Clive Barker, que es el gran mítico creador de Hellraiser Ajá, y sí. otras tantas películas. También hizo juegos, por ahí vos conoces algunos de los juegos que hizo en su momento. También creo que tiene algunas novelas y demás. Em, bueno, lo fue a buscar para que haga la remake de Hellraiser, precisamente. No sé cuál de todas, porque tuvo un montón de películas Hellraiser y tuvo una última remake más o menos 2022, 2021, Sí, em, que en lo personal no me gustó mucho. Pero bueno, lo fue a buscar como director. Finalmente, por diferencias creativas, ese proyecto no avanzó. Y bueno, se buscó a otro director o directora, no recuerdo ahora si tiene una directora Hellraiser la nueva. Este, eso mm, leí, sí. a- Sí, sí, sí. Así que bueno, ahí está. Hasta ahí Por llegó. cierto, este género inicia más o menos, dicen muchos, en el año 98, Ajá. con dos películas que salen ese mismo año,
que son Sombre, ¿no? Ujú. Una película de Philippe Gradieu, película que voy a ver para la semana que viene porque no la llegué a ver, y otra de el compañero argentino Gaspar Noé, Ah, que es Seúl contra Tous, que o sea, solo contra todos. sí. Película que sí vi, es parte de la trilogía de Carne, como se dice, Carne es la original, es un film corto, no estoy seguro, no creo que sea un corto, pero tampoco es un largometraje, porque creo que no llega a durar una hora, no me acuerdo bien, pero no dura tanto. La secuela con mismo personaje es Solo contra Todos, y la tercera sería Irreversible, 2002, Eso te iba a decir. que en realidad este personaje tiene un cameo solamente, pero Ujú. digamos que pasa dentro del mismo mundo, si querés. Sí, eso También te iba a películas. mencionar a Irreversible de Gaspar Noé, que la tengo en carpeta porque es una de las películas que siempre salta Sí, cuando hablas de mírala esto. también, una película bastante violenta y desagradable en algunos puntos. No es una película de terror, obviamente, como tampoco lo son ni Carne ni Todos contra o Solo contra Todos, son películas más bien son un drama, Sí. pero con esta, ¿no? Esta característica de esta época, películas que rompen ciertos estereotipos, que se animan a hablar de ciertos tabúes. Acá tenés desde incesto, abuso sexual, cuestiones bastante complejas para abordar, y también muy visceral las películas, ¿no? Como son este estilo, visceral, violentas. Este, mm, Películas que, bueno, ya entran en mis recomendaciones si quieren para la semana que viene. Bien. La trilogía de Carne de Gaspar Noé está ahí, insisto, no es cine de terror, Ujú. pero se inscriben dentro de este movimiento, ¿no? Claro. De nuevo extremismo francés. Y tengo alguna otra más para recomendar, pero antes quiero ver si querés cerrar con algún tema sobre esta película y demás. No, 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 creo que ya hemos hablado largo y tendido, como siempre decimos, no me quedó nada en el tintero. No, y me gusta que hayas dicho esto, que no son películas de terror, pero se inscriben dentro de este movimiento. Podrías argumentar que Martis Ujú, tampoco lo es, por ahí por momentos con el espíritu que persigue a Lucy, se pone medio, no sé ujú. si paranormal el asunto, pero de vuelta, es una película que tiene todo un poco. La primera parte es como un thriller de terror, viste, medio psicológico, después se pone medio drama, después misterioso, entonces... Em, de vuelta, no es un género, sino es más bien un movimiento y eso creo que está bueno porque aparte entendés de qué estás hablando cuando decís New Extremity francés. Y eso está copado. Pero no, creo que ya de esta película en sí ya hemos hablado. Sí, bueno, como dijimos, este género, así como dijimos, arranca en el 98, más o menos, son siempre este tipo de cosas, son fechas estipuladas, porque después Sí, puede haber sí, una obvio. anterior, una posterior. Este, mm, Se suele decir que termina más o menos en el 2010, al terminar la primera década de los 2000, pero queda alguna película por ahí dando vuelta. Por ejemplo, se hizo bastante conocida hace unos años Titanio. Es una Sí, película que viene de esa mano. 2016, no, un poquito más, me parece como 2020 fue esta película. sí, 2021. Ok, y años anteriores la misma directora hizo Raw. Raw es Ujú. una remake de una película, la mencioné me parece en algún momento, porque es una remake de una película de Cronenberg. Ahí va. Este, esta versión es un poco más body horror, más transformación física, más monstruosa si se quiere, Ujú. pero también, bueno, pero para comentar algunas películas que te muestran que esto fue un movimiento de una época, sí, pero que hay todavía continuidades Ujú, y ujú. directores o directoras que todavía hacen películas que recuerdan a esa época, ¿no? Sí, incluso podés mencionar películas que no sé si necesariamente... Bueno, de hecho esto lo estaba leyendo. El director de... Ahora se me fue el nombre del director, pero el director de... Ay, ¿cómo se llama la película argentina esta del embichado? Ah, uy, se me fue el nombre también. Sí, When Bueno, Evil eso, Lurks es en inglés. Cuando la acecha sí, la maldad. no has hecho la maldad. Ahora se me fue el nombre del director, pero él hace mencionismo a este El- movimiento, hace mención a este movimiento como inspiración. Y de hecho en la película lo puedes ver porque es bastante explícita en ese sentido. sí, Después tenés algunas que son eh, posteriores, como The Substance, que también podrías argumentar si querés que tiene elementos. Damián Runga es el Ajá, director de esa ahí va. película, también de la película Aterrados. Aterrados.
gran director. Ya hablaremos de película de Sí, terror de ya, Argentina cuando llegue ya el nos va a momento, tocar. ¿no? Ansío hacerlo. Hemos hablado de cine japonés, de cine francés, llegará algún momento donde El- toque sobre nuestra patria. O eh, algunas películas rioplatenses, porque también Uruguay también tiene su claro. tradición. Hay varios. Chile tiene películas bastante jodidas de la cabeza que también recomiendo si quieren ver. Ujú. Hay varias cosas para ver. Pero bueno, ¿tenés alguna recomendación por ahí? Yo iba a recomendar, bueno, ya la mencioné, pero es Substance. Creo que la traducción es la sustancia, ¿no? De hace 1 o 2 años. La Em, sustancia, ok. sí, sí. Creo que más que nada por el lado de utilizar este horror súper explícito corporal em, para hablar de algo más, ¿viste? Y que no Ok. sea grotesco por sí solo. La verdad que nunca estuve muy metido en el cine francés y menos de terror o de horror, si querés. Esta es una experiencia relativamente nueva para mí. Así que no puedo recomendar ninguna que sea del palo, como por ejemplo Inside, que la vamos a discutir en el próximo capítulo. Así que me voy a quedar con esa. ¿Vos en tu Bueno, yo caso? había mencionado la trilogía de carne de Gaspar Noé. Eh, y acá voy a agregar dos más, sí, de este movimiento, una del 2003 y otra del 2007. Ujú, 2003 tenemos, la voy a decir en castellano porque en francés no va a haber chance que la pueda pronunciar. Alta Tensión se llama la ujú. película, Ah, sí. de Alexandre Aja. Básicamente, dos amigas universitarios van a pasar un fin de semana a una casa de campo de la familia de una de ellas. Ujú. Y bueno, ocurre una home invasion y todo tipo de cosas muy malas. Bueno, Con volviendo un al, plot al twist, elemento de Home Invasion, ¿no? sí, con un plot twist discutible. Con un Ajá. plot twist discutible que sé que divide aguas. Ok. Para mí, el plot twist es lo que le subió un puntito a la película. Que por cierto, el villano en esta secuencia medio slasher, medio home invasion y demás, es el mismo actor de la trilogía de Carne. Ah, Así que ahí lo podemos relacionar un poco. Tiene un cierto parentesco a nuestro actual presidente, quiero que sepan. mm, Mírenlo. cuidado. Este. Y me acuerdo de otra más que ya había visto hace varios años, pero revisé estos días, que es Ils, creo que se llama, o Ellos en castellano del 2006, de David Moreau y Xavier Palud, otro Ajá. home invasion de una pareja que vive No la tengo también esa. en una casa medio de campo, qué sé yo, Ujú. y lo atacan unos niñitos asesinos. No sé si es una película que me gustó tanto, no sé si es una película que me gustó tanto, pero sí es una de las primeras que vi de este estilo, recuerdo que la vi hace muchos años. Así que ellos, año 2006, creo que en inglés también se llama Them. Ajá. Y por último, Frontiers o Fronteras, 2007. Ujú. Una película interesante desde el punto de vista sociopolítico, ¿no? Planteaba una Francia y una Estados Unidos gobernada por gobiernos fascistas de extrema derecha, y son perseguidos después de una especie de represión muy grande por parte del gobierno y que ellos evidentemente alguna fechoría cometieron. Son perseguidos un grupo de amigos, la mayoría obviamente de ascendencia africana, más que africana creo que argelina, algo, Argelina. viste, de eso. Me imagino, sí. Como Sisu. Y bueno, viajan, claro, como Zidane, y viajan, o como Cantona, y viajan Ujú. hacia la frontera, precisamente, de Francia, y se encuentran un grupo de neonazis que hacen algunas cosas malas por allá. Un Me poco de imagino. nazi exploitation como en los 70, pero ya a principios de los 2000. Mira. Otra película es- que está en este movimiento. Así que Dem, dijimos 2006, Fronteras 2007, y la otra era High Tension o Alta Tensión Toda- 2007, creo que era, todas de la 2003. misma época. Exactamente, todas películas de este movimiento. Muy bien. Todas distintas, con elementos distintos para que puedan ver otra vez esto. Es un movimiento con características distintas. Cada película es así, pero esta cuestión de la visceralidad, la sangre, el gore, todo eso está presente en estas películas, cada uno a su forma.
Para la próxima, cuando hablemos de Inside, voy a recomendar otra serie de películas que vi o que estoy por ver muy Dale, pronto en estos días. me Así que gusta. he ahí las recomendaciones. Muy bien. Y bueno, ¿qué fue el último que viste, mi amigo? Bueno, por suerte este fin de semana largo, aquí fue, bueno, 9 de julio, Día de la Independencia, así que se aprovechó para ver muchas películas que había en la lista. Muy Empiezo. bien. Vimos Evil Dead, porque queríamos ver la última, pero dijimos, bueno, vamos a ver todas. Vimos la primera del 81, dirigida y escrita por nuestro queridísimo Sam Raimi. Y después vimos la remake del 2013. Voy a decir la siguiente. La 1 me pareció muy simpática. La remake me gustó mucho. Nada, eso. Me parecieron dos buenas pelis. Me gustó más la remake a mí personalmente. Está bien. Es 30 años después. Pero bueno, salvando esas distancias, me gustó la remake. Vimos Toy Story 3, Eso. por supuesto. Ah, perdón, creo que Sí. hay un consenso, no sé si generalizado, pero de buena parte del mundo que le gusta más la remake. No es Ujú. mi caso, yo prefiero más la primera. El manejo que tiene Sam Raimi los últimos 10 minutos de película de la cámara, que te mete una cámara hasta Sí, dentro del orto, es sí, sí, sí. brillante. Tal cual. Es brillante. Observé lo mismo. Después, la saga, la remake la rescata porque la saga se había vuelto una comedia. De hecho, la 2 está en un limbo entre la comedia y el terror. Es la que menos me gusta. Yo sé que a muchos les gusta mucho la 2, le gusta más que la 1, por ejemplo. Yo siento que como no se termina de definir, la 3 ya es 100% comedia, que ni siquiera se llama Evil Dead 3, se llama Army of Darkness. Ahí está. Sí, La 3 y es una comedia total y esa me gusta más. Y después tiene Ash vs Evil Dead, que también es una serie comedia. Por así lo es. Ash, tanto, Ash que está en el la DVD, remake, en el Dead by Daylight. claro. Este, por cierto, Campbell, que es el actor que hace de Ash, es un actor recurrente en las películas de Sam Raimi, siempre con algún tipo de cameo. Ujú, Por ujú. ejemplo, de seguridad en el teatro que va a ver Peter Parker a Mary Jane en Spider-Man. Ah, Él muy es la bueno. seguridad que lo no deja pasar. Muy bueno. Buena Así data, no que la tenía tiene. esa. También es el presentador en Spider-Man 1 del torneo de la araña humana. Cuando lo presentamos la araña humana, Ah, es mirá. él. Es él, tremendo. Muy bueno, muy bueno. Por cierto, Y en aprovecho la para 3 no me acuerdo de recomendarlas. cameo. Buenas películas, buenas Sí, películas. sí, La del 81 y la sí, del sí. 2013, que es su respectiva remake. Tengo que ver las demás. Y después vimos, bueno, Toy Story 3 por supuesto que tendría que haber terminado ahí, no hacía falta una 4. Y vimos Truman Show, muy buena película. Muy buena peli. Y Idiocracy, esto lo hablamos fuera de cámara. Pues yo a veces a mi señora siempre le digo, esto es re Idiocracy, hablando del momento actual de la civilización humana. Y nada, y la vimos y sí, ya estamos peor, creo yo, pero bueno. Es Vi, probable. sí, vimos esa y bueno, y nada, y hay más en carpeta. Quiero ver Obsession todavía, no la vimos. La busqué por medios no lícitos y todavía no está, así que vamos a tener que seguir esperando. ¿No? Pensé que ya estaba. Bueno. No, 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 no. Bueno, ¿y en tu caso Eh, aprovechaste? por ahí para fin de año, todavía está en discusión, porque el año pasado hicimos el especial de Navidad, 4 películas de terror navideñas. Ujú, Podríamos seguir este año con una continuación, porque quedan un montón que no analizamos. sí. Pero también, dejo la propuesta acá, podríamos hablar de las 4 mejores del año, por ejemplo, Ah, me para un gusta, especial de fin de año. me gusta, me gusta. Sacando Together, por ejemplo, que ya hablamos, pero Sí, Obsession, Backrooms, tal cual. la nueva Evil Dead y no sé, si querés la de Exterminio o alguna otra, qué Sí, sé yo. me gusta Cuatro la idea. películas y tiramos especial de fin de año así. Eh, en cuanto yo, ¿qué fue lo último que vi? Bueno, estuve mirando mucho este tipo de películas. Eh, vi, estoy a full con X-Files, empecé la temporada 4 Bien. luego de una brillante temporada 3. La Ujú, verdad, de las 3 temporadas que vi hasta ahora, es la que más me gustó, la 3. ahí va. Extraordinaria, realmente ahí la serie encontró el punto. Ujú. La 4 arranca con 2 muy buenos capítulos que son los que vi. El 4, capítulo 2 de la temporada 4 llamado Home, un capítulo que fue censurado en su momento. Mira. El primer capítulo de la saga y uno de los pocos que tiene, es para mayores de 18 años en televisión, Ah, tremendo. con unos amigos que hemos hablado de ellos, que son Wong y el otro muchachito, que son los de Destino Final. Ajá.
Ajá, sí, sí. Ellos eran los guionistas de X-Files en la temporada 1 y 2. Fueron guionistas de varios episodios. En la 3 no estuvieron porque se fueron a hacer otra serie. Y vuelven con este episodio 2 de la temporada 4, en la cual quisieron irse un poquito de tema y tocar unos temas bastante escabrosos que podrían estar tranquilamente en el nuevo, en este subgénero que estuvimos hablando hoy, ¿no? En el nuevo Ajá. no, expresionismo, no es expresionismo, ¿cómo era? Extremismo francés, sí. Extremismo, ahí está. Podría estar tranquilamente ahí dentro algunos temas. Este, pero bueno, han vuelto, veremos cómo sigue la temporada, por ahora arrancó muy bien. Y lo último que vi, que fue hace 1 o 2 días, vi una Ajá. comedia picante, como le Para dicen, equilibrar un que poco. es, exacto, que es Porky's. Porky's. Porky's Excelente. es una película que los más grandes sabrán. Es como la American Pie de esa época, ¿no? Del año Ajá, ochenta y ajá. uno, ¿no? Cada generación tiene su American Pie, ¿no? Tiene su película adolescente medio sexual. Sí, Porky fue sí, del sí. 81. El otro día pensaba, después que vi Porky's, a ver qué pensás vos. Lo lógico sería decir que la nuestra es American Pie, pero me parece que en realidad la nuestra no es American Pie, porque No, éramos muy chicos nosotros en realidad. sí. ¿Cuál creo que es Yo la creo, nuestra? A ver, ¿cuál pensás vos? yo, yo creo que Superbad, no sé qué decís vos. Sí, es recontra, Superbad. Y iba a decir Scary Movie también. Em, Bueno, pero Scary Movie es una parodia del cine de terror en general. ok, Yo ok, estoy vos hablando de decís este tipo tipo de películas una que, original. sí, una película que trata precisamente de un grupo adolescente que la quieren poner, básicamente. Sí, sí, recontra Superbad. En ese sentido, sí, 100%. Yo lo digo por una cuestión generacional, porque nosotros somos de mediados de los 94, los dos. Cuando sale American Pie, todas las conocíamos, pero una película salió en 98, por ahí, Sí, 99. claro. Nosotros éramos muy Te la, chicos. te la contaba un Y si bien, primo mayor si esa. bien claro, o sea, si bien era conocida, salía en la tele y demás, y todos más o menos sabíamos de qué trataba, Superbad ya fue 2007. Yo pensé que era como 2012, mirá, y es Sí, 2007, sí, sí, sí. Es más y ahí ya contemporánea. teníamos 13, 14, claro, teníamos 13, 14 años, ya era la edad, ¿no? De ese tipo de películas. Entonces, creo que esa sería la de nuestra generación, que convivió también con el boom de lo que fue American Pie y todo ese grupito de películas que salieron a principios de los 2000, también apalancadas por Scary Movie, las películas Recontra. de, sí, ¿no? De este tipo de parodias. Pero bueno, Porky's es la película de los 80, que aparte de ser sumamente sexista como era esperable, es recontra racista. Este, Como, sí, 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 como se esperaría de esa época. Al final te tratan de explicar que el racismo es malo, pero ya pasamos Ya demasiados, está, tarde. ya pasamos demasiado tiempo puteando gente de color, básicamente. Eh, que por cierto, película dirigida por un amigo de la casa. Ojo, dirigida por Bob Clark. Bob Mira, Clark, el director de la gran, pero gran película que es Black Christmas. ujú, Exactamente muy bien. el que hizo uno de los slasher más icónicos de la historia, una película que influyó incluso a Halloween. Hizo esta película en el año 81, donde aparece, por ejemplo, una muy joven Kim Cattrall, que después se hizo muy conocida por Sex and the City, pero bueno, también ya en los años 80 tuvo sus películas como pequeños, como es Big Trouble in Little China, grandes problemas en la pequeña China de Ujú, Carpenter, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho coincide un actor este, con Black Christmas. El chavo que hacía de el novio de la piba, que es uno de los posibles asesinos, es acá el hermano de uno de los pibes de acá y es policía del pueblo. Así que ahí va. comparte parte del elenco. Así que mira, vi Porky, pero porque estaba relacionado con esto, muchachos, estaba relacionado con el cine de terror, olvídense. Muy bien, buena referencia, buena referencia. Me gustó. Así que la pueden ir a ver. Estaba mirando The Drill Killer, una película de Ferrara, un slasher, y vi 10 minutos y dije, no tengo ganas de ver muerte, voy a ver Ajá, algo, cambiaste de opinión. algo gracioso. Y la verdad que no es muy gracioso, me reí 2 veces nomás, pero bueno, ahí está la película. Había Eh, que verla algún día. sí, 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 tal cual. Es simpática, si querés, como digo yo. Y sí, bueno, mirá que es cancelable la película, pero incluso poniéndote, creo que incluso poniéndote en contexto es como, no, amigos, se fueron Claro, es acá. demasiado, sí. Pero bueno, ahí está. Vean Porky's, qué sé yo.
marcó una época de este tipo de películas. Y bueno, creo que nada más. Hemos hablado largo y tendido, hemos hablado de esta película que se llama Mártires, hemos hablado incluso de la remake, hemos Ujú. hablado de cuestiones existenciales. Tratamos de dar la Mirá, respuesta a qué hay más allá de la muerte. Imagínate lo que hicimos en el ¿en qué episodio otro de hoy. lugar? En ninguno. Exacto. Así que bueno, nos toca despedirnos y reencontrarnos con el próximo episodio con la película Inside para seguir Así es. con este cine podrido que estamos hablando, de estas cosas violentas y demás. Ujú. Después, nada, después se viene nuestro especial de cumpleaños Después nos toca donde quizás el bajemos, no especial de sé. agosto y bueno, y después seguimos. ¿Ya elegiste tu película o todavía no? No, tengo un par de candidatas. Una es Cuando acecha la Listo. maldad. Vamos a ver si Ok, termina siendo esa. bueno, me gusta. Vamos a ver, vamos a ver. Pero esa, Dale, esa pica en punta. perfecto. Justo que hoy la mencioné, así que sí. Pero Bueno, mi bueno, amigo, nos despedimos. dale. Así que bueno, Vigi, un placer. Nos volveremos a encontrar en el siguiente y último episodio por ahora del nuevo extremismo francés con Inside. Y bueno, hasta la próxima. Y recuerden mirar al cielo que la verdad está ahí afuera.